noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, gato de viernes, gato que, como usted sabe, a despecho de la actualidad cotidiana, empleamos para reflexionar un poquito y poner en perspectiva lo que ha pasado. Que hay semanas que, bueno, que nos dan para hablar de la mar y de los peces, pero hay otras, como esta, que vaya... Don Julio Eriza, vaya semanita. Vaya semanita, vaya mesecito, vaya semestre, vaya gobernantes, en fin. Vamos a sonreír porque al mal tiempo buena cara, Esparza. Esta semana empezaba, quiero recordarles, con el anuncio, bueno, en realidad empezó el domingo de la semana pasada, el anuncio de qué día se presentaba la moción de censura de Vox, con Santiago Abascal aquí. El lunes lo contó Javier Ortega Smith en el Gato al Agua. Y ha pasado una cosa muy llamativa. Y es que esa moción de censura, que en principio parecía simplemente que, y tenía todo el derecho del mundo, ojo, era una maniobra propia de Vox para, bueno, sacar cabeza y decir aquí estoy yo, con todo lo que ha pasado esta semana, ha sumado una cantidad de adeptos completamente, en fin, inesperados, sobre todo en la calle, descomunal, porque hemos vivido esta semana, uno, la desdicha de la manipulación de la catástrofe sanitaria por parte del gobierno en Madrid. Dos, el acoso descabellado a la corona con el respaldo de la presidenta del Congreso de los Diputados y del presidente del Gobierno. Tres, el acoso a la justicia con los planes manifiestos del Gobierno filtrados al país para reformar el Poder Judicial de tal forma que ellos manden siempre. Cuatro, la manipulación de las cifras de paro de hoy, que es una cosa auténticamente escandalosa. Bueno, claro, al final, es decir, termina una semana que confirma que este Gobierno solo ha traído desgracia, pobreza y odio. Tiene muchísimo mérito, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Las tres cosas juntas. Bueno, y no lo decimos nosotros, que ya saben que somos unos fachas irredentos. Sí, sí. No, es que las tablas mundiales de decline, de caídas del Producto Interior Bruto en el mundo, dan como peor país del mundo a Perú, con una caída del 30,5%. El siguiente país peor del mundo en la gestión de la pandemia, en la gestión económica del país, es España. Sí, señor. El segundo país peor del mundo. Excluyendo a Perú, somos el peor país del mundo en la gestión de la pandemia, con un 22% de caída del Producto Interior Bruto. ¿Qué significa eso? Pues significa que probablemente nuestros gobernantes son los peores gobernantes del mundo. No hay ninguna otra explicación. Este país es el que peor lo ha hecho. Si luego miras los números del tema sanitario, te encuentras con que también somos el peor país del mundo. Entonces, si esa no es una razón para pedirle de una puñetera vez a este gobierno que se aparte y que permita que un gobierno de técnicos, un gobierno de gente que sepa, un gobierno de personas experimentadas, de personas cuerdas, de personas competentes, aborden lo que puede ser el principio de una catástrofe económica en nuestro país, entonces es que el nivel de responsabilidad ya no existe simplemente y el pueblo español está en manos de auténticos bandoleros. Efectivamente. Mira, iba a decir, hablando de bandoleros, pero no era eso, no está bien traído el vínculo. Lo que más ha llamado la atención de esta semana es que por primera vez una de las fuerzas del país, en este caso la Judicatura, ha hablado. Porque hay otras que permanecen mudas. Y pensamos todos muy particularmente en el IBEX 35, al que ya muchos llaman IBEX 36, en recuerdo del fatídico año. Porque siguen absolutamente callados como puertas. Y es una cosa particularmente vergonzosa cuando piensas que la economía real del país, que generalmente no tiene mucho que ver con el famoso IBEX, ¿verdad?, está en una situación agónica y sobre todo, vamos a ver, con la impresión que tiene ahora mismo la mayor parte de la población española, que es que nadie les defiende. Sí, porque al mismo tiempo que la población ha tenido que asistir a la presentación de resultados de las compañías eléctricas, que son unos resultados espectaculares, al mismo tiempo la mayor parte de la población va a tener dificultades enormes para poder pagar la factura de la luz. Eso es. Entonces, eso no es compatible. Eso no es compatible con una buena administración. Alguien tendrá que poner remedio a eso. Alguien tendrá que explicar que seguimos teniendo el 21% de IVA en la electricidad, cosa que no tiene ningún país en Europa.
o en las propias mascarillas que llevamos diciendo años. Pero no solamente hay que fijarse en las cosas que ocurren y que hacen, sino yo creo que sobre todo en las que no hacen. Y las que no hacen pasan esencialmente por el recorte de la administración pública, que es urgentísimo. Pero es que no solamente nos recortan, José Javier, tú lo acabas de recordar. Es que en los datos del paro que estamos conociendo, resulta que existe la gran trampa, la gran añagaza, la gran mentira de que, estando como estamos, siguen contratando gente para la función pública. Siguen contratando gente que no va a producir riqueza. Y que la poca que va quedando va a haber que ahora que repartirla todavía entre más. Y que los que se suben al carro cada vez son más personas. Vamos a ver, se puede entender en una situación como esta que tú no tengas más remedio que contratar nuevos docentes y nuevos sanitarios. Quiero decir un poco las cifras de paro de hoy, de la creación de empleos de la que tanto se ufanaba el señor Escrivá, son una filfa, sobre todo porque una muy buena parte de ese empleo creado son contrataciones temporales de sanitarios y de docentes, que son necesarias, si a lo mejor lo son. Pero el tema es que, mientras tanto, no recortan de ningún otro lado y seguimos teniendo un gasto público. Es que no es un gasto público, es un gasto político absolutamente descomunal. Y no se han permitido ni siquiera un gesto. Lo de Italia con el Senado es un gesto. Es una cosa menor, que no va a sacar al país de pobre, pero es un gesto. Es decir, bueno, la clase política entiende lo que está pasando y, por tanto, nos reducimos porque no hace falta tanto senador. Bueno, aquí los senadores, ¿qué hacen? Por ejemplo. Y los 35.000 coches oficiales. Es que no es aceptable lo que está ocurriendo en este país. Lo que pasa es que cada vez más los ciudadanos se preguntan, ¿y qué podemos hacer? Absolutamente. O sea, esa es la pregunta que está en la calle. O sea, dice, bueno, no hay solución a esto. O sea, tienes un gobierno que ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometió para que le votaran. O sea, prometes algo a una población, les dices que vas a hacer esto. Ganas porque les dices que vas a hacer esto. Y al día siguiente haces lo contrario. Exactamente lo contrario. Y esa población no tiene posibilidad de requerir al que le ha mentido que, oiga, vuelva a presentarse usted otra vez y dígame lo que va a hacer de verdad. Pues no tenemos salida posible. A mí me recuerda cada vez más, y pongo un ejemplo que a muchos les parecerá excesivo, pero la segunda enmienda norteamericana, de la Constitución americana, que prevé la libertad para usar armas, para portar armas, ¿no?, de toda la población, y que mucha gente interpreta como una cosa despiadada, un exceso, una barbaridad. Fíjate que por eso se producen masacres, etcétera. Fíjate como si aquí no se produjeran. Pero, ¿por qué la Constitución americana dota de la segunda enmienda como una protección del pueblo? La interpretación de la segunda enmienda ha sido siempre la misma. Si llega un tirano al poder, que no encuentre a un pueblo desarmado. Que el pueblo pueda en un momento determinado defenderse del tirano. Esa es la segunda enmienda. No solamente de armas físicas, de rifles o de pistolas. Es que aquí en España no tenemos armas democráticas, no tenemos armas de ningún tipo, no hay ninguna segunda enmienda posible. Aquí contaba el otro día. No podemos hacer nada frente al tirano. Así es. Bueno, siempre está lo del tiranicidio, que teorizaron los tomistas, los escolásticos y demás, pero en fin. Bueno, pero sí que se puede hacer algo. Sí que se puede hacer algo. Vamos a ver, hace un rato estaba esta mañana, en la Sexta, Aguado. Claro, al final que todo tiene que ver con todo, ¿verdad? O sea, Judas va, ¿dónde va? Pues al Sanedrín, es lo suyo, siempre. Pero sí que se puede hacer algo. Y nosotros esta semana y la anterior estamos lanzando continuamente el mensaje de que es que precisamente es el momento de hacer algo. Y es evidente que se puede hacer algo. Con toda seguridad habrá una buena porción de ciudadanos que preferirían hacerse un ovillo, encerrarse en su pánico y esperar que venga el depredador y los devore. Bueno, pero otros muchos que no. Claro. Y otros muchos que quieren estar. Y tienen muy poquitos instrumentos. Y nosotros queremos ser uno de esos instrumentos. Porque estamos convencidos de que es posible darle la vuelta a esto y es posible salir de aquí. Hemos salido de situaciones todavía peores, ¿verdad? Pero hace falta comprometerse para eso y dar la batalla, claro, porque si no se da, seguro que no se gana. Y la forma de dar la batalla es el club. Es una de las formas de dar la batalla.
comprometerse en algo. Basta ya de mecachismo. O sea, eso de hay mecachis que mal estamos, hay mecachis que mal estamos, y luego otra de gambas, y cuando no queden gambas, pues de chicharrones, o de, ¿cómo? De torrendos. No, o sea, se acabó el mecachismo, es posible hacer algo. Y nosotros hemos hecho el club para eso, para que quien quiera y quien pueda se comprometa en que haya una voz que permanentemente esté diciendo lo que es verdad. A saber, que las cifras demuestran que la sanidad española no era la mejor del mundo, que las cifras demuestran que la economía española estaba concebida al revés de como debería, que las cifras demuestran que nuestra clase política es un auténtico desastre, que las cifras demuestran que aún así podemos salir de aquí porque hubo otro tiempo en el que hacíamos las cosas bien. Vale, para que esa voz se oiga, que es lo que nadie más cuenta, ¿verdad? Hace falta comprometerse y nosotros queremos que usted se comprometa. 91-616-2464, que es el teléfono del Club de Amigos. Muchos de ustedes juntos con nosotros sí que tenemos la posibilidad de hacer y de movilizar muchas cosas. Es decir, la democracia moderna se ha demostrado muy sensible a lo que hacen en las televisiones, muy específicamente, y aquí en España, ¿no? El hecho de que pueda seguir existiendo una televisión capaz de mantener activas a minorías que sean reflexivas, que sean críticas, es fundamental. Y por eso, si ustedes se sienten activos, se sienten críticos y creen que vale la pena las cosas que decimos y que hacemos, porque al final son las que creen lo que siempre decimos, la inmensa minoría de los españoles, no duden en llamar a este teléfono y háganlo cuanto antes para estar con nosotros, porque podremos dar con ustedes esa batalla y que se vayan sumando muchas más personas al eco de escucharnos y de vernos en estas pantallas, ¿no? ¿Cómo viste la sesión de descontrol de esta semana en el Congreso? No, yo... ¿No lo viste? Sí, lo que pasa es que me atengo muchísimo más, yo siempre lo digo, ¿no?, a las cosas que los políticos hacen que las que dicen, ¿no? Los debates en el Congreso de los Diputados en este momento me parecen un poco provocadores, porque salvo el tema del rey, que es un tema que afecta al final a la estabilidad del país y a lo más nuclear de nuestra unidad como pueblo y como patria, lo demás, de lo que deberían estar hablando de unos presupuestos base cero. En el Congreso de los Diputados ya solo deberían estar hablando de los problemas de los taxistas, de los propietarios de los bares, de los propietarios de comercios, de los pequeños autónomos. Debería ser el único tema de conversación, junto con el cómo mejorar nuestro sistema sanitario, cómo dar muchas más oportunidades a la libertad en la gestión de la sanidad para que pueda haber muchos privados que se metan también a hacer hospitales, que se pongan a colaborar con lo público en el tema de la sanidad y en otros temas que son claves. Pues yo he visto que van exactamente al revés. Me parece que suben el IVA, ¿verdad? La sanidad privada y la educación privada. Van en sentido contrario. Es descabellado porque al final parece mentira que la izquierda, después de tantos años y tantos tropiezos, que este va a ser el tercero, lo está siendo ya, siga tropezando con la misma piedra. O sea, en momentos en los que los recursos son más escasos que nunca, es más importante que nunca administrarlos bien. Bueno, claro. Y lo privado, que es lo social, que somos todos nosotros, todos ustedes, son los que mejor administran. Fíjense cómo está funcionando la administración pública en este momento. Fruto de una enorme desorganización, de una enorme descoordinación. Y como ejemplo paroxístico, paradigmático de eso, están dos administraciones pugnando por ver quién se lleva el gato al agua, entre comillas, de una posición política que le puede dar más votos. O sea, porque al final es de lo que se trata es de cómo mantenemos el poder los dos, cada uno en su sitio, y estamos peleando para eso, y Aguado traicionando a su propio equipo de gobierno. O sea, entre traidores, aprovechateis. En eso hemos convertido la acción política cuando de lo que se trata es de evitar que las... Es decir, vamos a ver, en cualquier gestión de pandemia, en cualquier gestión de cualquier cosa importante, la norma número uno es la transparencia. Es la información veraz. Y es probablemente de lo que más está careciendo el gobierno.
son incapaces de contarnos cifras de verdad. Nos cuentan los infectados cuando eso depende de los PCRs que realices. No nos dan datos de ingresados en hospitales y ingresados en UBIs comparativos por población en las comunidades autónomas. No nos los dan. Tampoco son capaces de decirnos si han puesto en marcha la colaboración público-privada en la sanidad en los distintos sitios, especialmente en Madrid y en Cataluña, donde hay importantísimos hospitales privados que pueden apoyar perfectamente la gestión y las gestiones que vengan cuando la gripe se confunda con la misma pandemia. Es decir, son incapaces de contarnos la verdad de las cosas. Váyanse, dejen que vengan un grupo de hombres y de mujeres competentes, con experiencia, que gestionen esto y que se olviden de la política, porque no es el ahora de la política, y muchísimo menos de la política con minúsculas. No nos cuentan la verdad de las cosas y quién toma las decisiones, porque no nos quieren contar quién toma de verdad las decisiones. Y hemos visto esta semana un ejemplo fantástico, bueno, fantástico no, es horrible, con el asunto de la enésima solicitud de los farmacéuticos para que les permitan a ellos hacer los PCRs, lo cual descolapsaría enormemente la atención primaria. Y el gobierno, que no. Hablamos, si no me equivoco, de 22.000 farmacias en toda España y cerca de 80.000 farmacéuticos. Bueno, y el gobierno que no, y además no da una razón. Y es perfectamente irracional. Si tienes un problema de colapso y hay una gente que dice, yo te lo hago y además no cobro más que el bicho, o sea, el test, pues ¿por qué no? Por los sindicatos de enfermería, que han empezado la campaña. Qué sinvergüenzas. Claro, qué sinvergüenzas. Y en sus boletines está, es decir, si que estáis no impidiendo eso, sois unos sinvergüenzas. Supongo que lo estarán haciendo además los liberados sindicales, esos mismos que cobardemente no se reincorporaron a sus puestos de trabajo cuando sus compañeros estaban muriendo. La cosa es, si yo tengo una cualificación, es la cosa del sindicato, yo tengo una cualificación, no voy a permitir que otro vaya a hacer mi trabajo, porque esto significa para mí un deterioro laboral. Vamos a ver. Por favor. Si se está cayendo Constantinopla, por Dios. Y los PCR se les hace la gente en sus casas, ¿sobre qué estáis hablando? En fin, bueno, pues es una tontería. Es un perfecto ejemplo. Y yo tengo para mí que buena parte de lo que nos ha pasado es que en España hace mucho tiempo que lo público, cabalmente entendido, ha desaparecido. Existe lo estatal. Pero lo público, es decir, la idea del bien común y de que lo que predomine sea la idea que el pueblo, ¿verdad?, salga beneficiado, ha desaparecido hace mucho tiempo. Estamos en un régimen neofeudal, con los ricachos lo mismo, con el IBEX 36. Es decir, al final tienes la economía del país controlada por una gente que controla la luz, la gasolina, la telefonía, las finanzas. Y las finanzas, al margen por completo de la economía real, que lo que hace es estar obligada a pagar las tarifas que ellos ponen, ¿verdad? Y que viven exclusivamente a la sombra, o mejor dicho, en colusión con el poder de turno, porque al final todos son la misma película. Estamos en un régimen neofeudal completamente. Mientras la democracia en el mundo española, de la justicia manda un juez condenado por prevaricación. Sí. Eso es lo que hay. Efectivamente. Eso es lo que hay. Así que tendremos que salir de esta con mucha gente apoyando, ayudando y hablando. No hay que dejar de hablar. Hay que hablar. Es el momento de la movilización. Basta ver lo que el efecto que tuvo en la izquierda, la ultraizquierda y la ultraizquierda, lo de las banderitas de España el otro día en el M30, de que está bien, pero no deja de ser, como decir, un gesto menor. Plantar 53.000 banderas que luego tienes que devolver, por cierto, a los chinos donde las has comprado porque estaban alquiladas, no deja de ser una cosa menor. Y se pusieron, ¿y sabe usted por qué? ¿Por las banderas? No. Porque de repente te aparecen unos cientos de personas que deciden hacerse visibles en el espacio público, cosa que la casta política de izquierdas no puede consentir. La de derechas tampoco, por cierto, pero bueno, en este caso manda quienes mandan, ¿verdad? Y se ponen como hidras. Porque ¿qué es eso de que haya gente, ¿verdad?, que monte ese espectáculo de banderas de España diciendo aquí hay un pueblo que existe? Eso no lo pueden consentir. Bueno, pues precisamente por eso todos los días hay que pegar la voz, en cualquier parte, en el bar, en la gasolinera, en la cola del mercado y por supuesto aquí, que hay un pueblo que existe. Y la Seguridad Social, mientras tanto, en septiembre llegó a cobrar 2 cuotas a muchos autónomos por error. Joder. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Sí.
José Javier. El sector público. En fin, vamos a intentar echar un poco de ánimo a esto. Ya saben ustedes que si efectivamente se produce el confinamiento, que al final no será solo de Madrid, si seguimos por este camino, vaya usted a saber, si se produce, vamos a estar aquí. Vamos a estar todas las horas necesarias en directo para que ustedes se sientan en todo momento acompañados. Hay muchas personas mayores solas en sus casas para los que la televisión es ese encuentro constante con la realidad, ese sentirse escuchados, acompañados. Bueno, nosotros estaremos aquí. Ayer tenía la oportunidad de visitar una cárcel, la cárcel de Valdemoro, y me decían que había muchos presos que nos veían constantemente, especialmente Paco y Pablo, a los que envío un abrazo fortísimo. Muchos de los funcionarios también nos ven de muchas cárceles españolas. Bueno, esas personas que parece que no existan, que están ahí fuera de la realidad, fuera de la vida, fuera del torrente de las cosas que pasan y pasan a toda velocidad, están ahí esperando muchas veces que la justicia actúe. En el caso de Paco Correa o de Pablo Crespo, llevan 12 años y medio en la instrucción de su causa, 7 años de ellos en la cárcel, esperando que se instruyan otras cosas por las que ya no pueden ser condenados a más años, pero mientras tanto no se les concede ningún beneficio penitenciario, como expresa la ley. Bueno, pedirle a la justicia que recuerde que esos son seres humanos, que tienen una sola vida, y que cada día de esa vida es importante, la de esos presos y las de todos los presos. Quiero hacer esta apelación porque me da la gana, porque me apetece. Y porque está muy bien. Y porque nos ha fastidiado. Me parece que es de justicia. Porque para eso está el gato. Hablando de justicia, yo no querría dejar de hablar de lo que ha pasado con Bankia, con la sentencia de Bankia famosa. Vamos a ver, por lo siguiente. Es decir, que aquello saliera a bolsa y lo que pasó es una catástrofe que alguien tiene que pagar sin ninguna duda. Vale. ¿Qué dice la sentencia esta por la que se absuelve a Rodrigo Rato y al resto? Porque es mucha gente más, que no solo Rodrigo Rato. Que ellos hicieron, mejor dicho, que lo que ellos hicieron estaba perfectamente justificado por los avales que la superioridad les daba. Es decir, el supervisor, el Banco de España, la CNMV, etc. Es decir, ellos no obraron mal. Por tanto, cuando la primera vez se les condenó por eso, esa sentencia estaba viciada de origen. Pero hay más. Si no fueron ellos, fue alguien. ¿Ese alguien quién fue? Se deduce que el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Vale. Se van de rositas. Es decir, los auténticos responsables de la catástrofe que ocurrió son justo los que no van a pagar, porque Rato ha pagado la cárcel y los accionistas han pagado la catástrofe. Y los culpables, de verdad, son los que se quedan. Alucinante. Es impresionante. Alucinante, pero es que en este momento tienes a todas las televisiones pendientes de si Rato sale o no de la cárcel de Soto del Real, si le van a poner una pulsera o no. Vamos a ver, que en este momento lo que está pasando en España es que la gente no puede comer, que no saben qué van a comer a final de mes. Lo digo para los de las televisiones. Ya. O sea, que por favor, de verdad, que se centren, que tenemos que... Nosotros estamos ocupando espacio radioeléctrico, tenemos que ser un servicio público, tenemos que ser un servicio para la gente, no podemos ser un constante instrumento de manipulación política, porque además puedes tapar las cosas durante un tiempo, puedes parar a la gente durante un tiempo, pero créanme que la gente va a saltar porque no van a tener otra opción. Tú no pongas nunca a alguien contra la pared azul, porque hará cualquier cosa para desasirse de ti. Cuando se empiece a poner azul, hará cualquier cosa para desasirse. ¿Azul? ¿Por qué particularmente azul? Cianótico, porque le dejas sin respiración. Azul, Si no la pared azul, sino la persona Cuando dejas azul. a alguien sin respiración, hará lo que sea. Pues con las mascarillas llevamos un camino... Sí, el camino del CO2. Sí, señor. En fin, por cierto, seguimos sin saber nada de aquellos contratos millonarios que el gobierno otorgó a una asesoría laboral de Málaga, a un culturista iraní en Granada, a una empresa sin negocios en Zaragoza. Nada. Hasta 1.000 millones. Hasta 1.000 millones, imagínate. La de gente que podría, por lo menos, salvar un poquito sus primeras necesidades. Pues nada. Pero no están hablando de recortar los gastos inútiles, no están hablando de que no entren más gente en pateras que complican la vida y que se llevan recursos públicos de los poquísimos que tenemos para que la gente coma.
no están hablando ni de los taxistas, ni de los autónomos, ni de los pequeños comercios, ni de los pobres propietarios de bares, tabernas o restaurantes, no están hablando de nada de eso. No están reduciéndose sus sueldos, no están reduciendo el número de diputados, no están quitándose coches oficiales, no están quitándoles escoltas a gente que no está en el poder desde hace 10 años y que siguen teniendo 7 personas de escolta. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué rayos es? Esto es un proyecto que empezó antes de la pandemia y que seguirá después de la pandemia, y para el que la pandemia solo es un instrumento que aprovechar en su favor. Lamentablemente. O sea, esta gente en lo que está es en eso que llama el ministro Campo un proyecto de país, que fundamentalmente consiste en que ya no haya país, ¿verdad? Y que pasa por la delección, hasta si es posible la desaparición de la corona, el arrinconamiento absoluto de cualquier derecha, que no exista, como en México con el PRI, es decir, no había oposición, y el deshilachamiento absoluto de la unidad nacional para estar donde realmente estamos, es decir, en que al final las oligarquías separatistas, en Cataluña, en el País Vasco, donde fuere, sean las que mandan en el conjunto, ¿no? Y estamos en ese proyecto. Y una izquierda, la izquierda más estúpida de todos los tiempos, como boba, pensando que eso es el progreso. Y felicitar a Almeida, porque hoy ha llovido mucho en Madrid y se han limpiado las calles. Muchas gracias, Almeida, por hacer la rogativa. En el futuro nos gustaría que también el servicio de limpieza de Madrid empezara a funcionar, porque está lamentable Madrid. Lo siento decirlo, pero está lamentable. O sea, pónganse un poquito... Deje la portavocía del PP, renuncie, vuelva a ser alcalde, que usted lo hacía muy bien, y haga usted algo por sus convecinos. La verdad es que el Partido Popular se está luciendo. Ya, eso es lo que se dice, que a Almeida le pusieron ahí precisamente para neutralizarle. Sí, pero claro, pues lo han conseguido. La verdad es que sí. Pues lo han conseguido. En fin. Y a ver si el capitán ya vuelve por sus fueros y sacamos al Joan Maragall de las narices. Es verdad. Y bajamos el IVA de las mascarillas de una vez. Que por cierto está Madrid lleno de mascarillas por el suelo. Bueno, en fin, por favor. Bueno, vamos a ver. Ya no me ha querido entrar a lo de Bankia, usted lo ha visto, porque yo quería tirarle de la lengua. Que no quiero entrar, vamos, hacemos un especial si quieres sobre eso. A ver. No, que cuando quiera, pero eso da para mucho rato. Hombre, ya se queda para mucho rato, pero tenemos fácil un cuarto de hora por delante hasta que lleguen Esteban, Barbadillo, Paz y Villamor a hablar. Ahora hagamos de alternativas. No se pierda el discurso de Víctor Orbán, el discurso de otoño que llama, que ahora con la pandemia no pudo salir ahí a darlo, pero está internet lleno de imágenes del presidente húngaro, el primer ministro, que cuando llega otoño da el discurso. Como allí llueve mucho, siempre aparece él empapado, allí pegado. Bien, este año lo que ha hecho ha sido publicarlo, con lo cual también se ha explayado. En Gaceta.es lo tiene usted entero, pero luego lo vamos a glosar a modo. Y a ver usted cómo es posible una derecha diferente y también un concepto diferente de la soberanía nacional, cosa que es muy importante y tiene mucho que ver con lo que nos pasa. Porque buena parte de lo que nos pasa es por haber renunciado a elementos de soberanía elementales. Mira, tú hablas de los discursos y te voy a dar una noticia, y además a ti, que hablas un perfecto francés, no te será difícil entender lo que ha dicho Emmanuel Macron hace muy poquitos minutos. Ha hecho un discurso hablando de una nueva ley sobre el tema de los separatismos, el control de la financiación de las mezquitas islámicas, el tema de la inmigración, el tema de la educación. Bueno, ha hecho un discurso que yo creo que ha pedido la afiliación a Vox al terminarlo. Es interesante, ¿eh? Ese discurso lo vamos a doblar. Ah, muy bien. Y vale la pena cuando puedas, cuando tú quieras, si quieres, durante la semana próxima, le dedicamos más de un minuto porque es espectacular, porque ya... O sea, vamos a ver, se ha desbordado tanto el vaso ya. Lo vamos a contraponer a lo que él mismo decía de esto antes de ser elegido, porque claro, acuérdate, o sea, esto era por lo que no se podía votar a Marine Le Pen, porque es que iba a ser un desastre. Hay que ver el racismo, el no sé qué, tal. Esta semana salía... se les va de las manos, la realidad les ha superado. ¿Viste las cifras de delincuencia de Menas en París que salían esta semana? No las he visto. Son completamente disparado, una locura. Pero claro... Pero tú no puedes meter a un montón de gente sin oficio ni beneficio, y no por culpa suya siempre, ¿verdad? No puedes meterla en un país y no darles nada, pero te dan a qué comer. ¿Qué hacen? Pues el que es fuerte monta su mafia y el que es débil se afilia a la mafia del fuerte. Y así está Francia como está y particularmente París como está. Y claro. no solamente eso, con una cultura y una religión que lo que le dice es que el que no es islamista es un enemigo,
Y vamos a hablar de la Sharia, y vamos a hablar de cómo tratan a las mujeres, y vamos a hablar de cómo tratan a los homosexuales, y cómo tratan los derechos individuales de las personas, Sí. y cómo conciben la teocracia contra la democracia, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todas esas cosas. Es que esa es la gente que están metiendo y que ha inundado Francia. Es interesante porque en Francia, cuando se habla de separatismo, no se refiere al separatismo regional, que es un problema allí muy limitado, nada que ver con lo que pasa aquí. Se refieren al separatismo social, es decir, a las comunidades que dentro del conjunto de la República crean su propio país. Que es el caso, por ejemplo, de las minorías musulmanas cada vez más radicalizadas por culpa de gobiernos que pensaron, uno, que la inmigración estaba muy bien, porque claro, metes más mano de obra y más competencia, bajan los salarios, suben los beneficios, en fin, lo típico, ¿verdad? Y, por otra parte, por una clase política profundamente, vamos a ser suaves, vinculada con los negocios en Europa de los países árabes. Porque el dinero árabe que hay en Francia no se puede ni imaginar, pero evidentemente no de los inmigrantes, no de los ricos que viven en donde vivan. Y todo eso ha creado una situación que ahora mismo es ingobernable. Y aquí la queremos imitar porque como somos... Unos machotes. Unos machotes. Bueno. No, pues habrá que hablar de ese asunto, que es un asunto importantísimo. Y, por cierto, que yo sepa, solo aquí lo contamos, porque todo lo que ha pasado esta semana con las pateras que llegaban, lo mismo a Almería que a Cartagena, y además con un porcentaje de contagiados de COVID altísimo... El 40%. Yo no lo he visto en ningún lado. Bueno, el 40% de la gente a la que se ha cogido cuando llega, porque otros muchos desaparecen para siempre. Efectivamente. Los que llegan también, porque luego los recolocan por ahí, no sé cuántos. Aquí estamos poniendo todos los medios para la distancia social famosa. Eso es. Y las mascarillas, y pueden entrar tranquilamente las pateras, en fin, con unos niveles de contagio altísimos que luego los repartes por toda la... Al final empieza a multiplicar los contagios. Al rey, que es lo que nos queda por repasar. Bueno, los jueces también, pero a la justicia volvemos. El rey. Uy. ¿Cómo lo has visto? Vamos a ver, aquí hay una cuestión. Es decir, vamos a prescindir de la aproximación intelectual al problema. Es decir, si uno es intelectualmente monárquico republicano, porque eso ahora mismo no importa absolutamente nada. O sea, da igual lo que uno intelectualmente piensa acerca de la república o la monarquía. El hecho concreto es que aquí hay un edificio constitucional perfectible, pero por lo menos que no se cae, parte fundamental del cual es la corona. Es una evidencia. Tú conoces muchísimo mejor que yo la vida de Juan Carlos I y sus milagros, pero es muy evidente que se han utilizado las flaquezas de una persona que, por cierto, no hay una condena, ni siquiera una imputación aún, para deteriorar ya no a otra persona, ya no a su hijo, sino al conjunto del Estado, que es donde está verdaderamente el problema. Es que la campaña contra el rey, contra el emérito, no es una campaña contra el emérito. José Javier, en un Estado donde es posible tener un gobierno formado por un montón de personas y de grupos políticos cuyo objetivo primero es la destrucción del Estado y la destrucción de la unidad del Estado, no puedes tener una presidencia, una jefatura del Estado que quede fuera de eso y garantizando esos bienes. Si tú aceptas que el gobierno esté en manos de los que quieren romper todo esto y hacerlo saltar en pedazos, tienes que conservar a toda costa una jefatura del Estado que garantice que el gobierno no va a poder hacerlo. Eso es impepinable. Llámale como quieras, llámale monarquía, llámale república no sé qué, llámalo como quieras, pero la jefatura del Estado tiene que representar necesariamente la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la máxima garantía de que el Estado no se va a romper y de que la unidad se va a mantener. En el momento en que tú, en cualquier organización, pones en cuestión la unidad y no garantizas que eso permanezca unido, una fuerza centrífuga se pone en marcha que acaba necesariamente con la unidad, en cualquier organización. Por tanto, llámale como quieras, pero en este momento, y como tú muy bien dices, en este momento la cuestión de si eres republicano o monárquico es irrelevante. Totalmente. La cuestión es, oiga, ¿usted quiere garantizar la unidad de España para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, o a usted le da lo mismo? Pero que sepa que si le da lo mismo, con lo que se va a encontrar es con una puesta en discusión de la paz y de la libertad en los próximos años. Tú
¿Piensas, como a tantos otros, que el rey debería prodigar algo más los gestos o crees que no? Sí, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Esto es muy importante porque hasta ahora se partía de la base de que el sistema tenía voces que hacían, como decir, innecesario que el rey por sí mismo hablara, pero en esta situación ya hemos visto que el sistema ya no tiene esas voces. Vamos a ver, aquí se da la paradoja de que mientras los nacionalistas y los comunistas abogan por una serie de cuestiones, entre las que está, por supuesto, acabar con la unidad del Estado, el jefe del Estado ha mantenido durante años un silencio exquisito. Un silencio exquisito que en ningún caso fue interpretado por la otra parte como una aquiescencia respecto a la ruptura del Estado. Mientras el jefe del Estado estuvo callado cuando los demás apostaban por la ruptura, nadie se le echó encima, nadie le echó en cara ese silencio. Cuando el jefe del Estado ha hecho algunos gestos y alguna declaración en el sentido de cumplir su función, que es la que tiene, garantizar la unidad de España, todos los otros se le han echado encima. Pues bien echados encima. Que tienen millas. Pero el jefe del Estado está para proteger eso y para enviar un mensaje a la sociedad de que va a haber una respuesta para aquellos que quieran romper el Estado. Porque en la medida en que el pueblo perciba que desde arriba no va a haber ninguna respuesta, en esa misma medida el Estado se va a romper a toda velocidad. Por tanto, soy un firme convencido de que el jefe del Estado tiene que enviar constantemente mensajes clarísimos en ese tema, que no es un tema político, es un tema prepolítico y preconstitucional. Preconstitucional, y eso es muy importante, efectivamente, porque el país, el Estado, España, en fin, la nación, es preconstitucional. Mal que les pese a tantos liberales que piensan que España empezó en 1808. No es verdad. Tampoco con la Constitución del 78. ¿Quién aprueba una Constitución? Un país. La nación existe ya. En fin. Bueno, Julio Ariza, que pases un buen fin de semana. Placer enorme. Muchísimas gracias. Te veo en el Figón de Arévalo poniéndote. No, a todos los que llamen para hacer sexo de que se lo mandamos a casa el cochinillo. Este fin de semana, el lunes sorteamos otro cochinillo y además un almuerzo para 4 en Niyumbe con Josian, con nuestro maestro parrillero fantástico. Así que aprovechen para llamar este fin de semana al Club de Amigos y hacer un poco más fuerte esta televisión. Al 916162464. Lo del Figón es importante, ¿eh? Es decir, sigue vigente el concurso. Se entra, se sortea, Julio Ariza tiene un bombo arriba, meten allí otras cosas, le da así al bombo y sale el ganador. Y al ganador se le manda el cochinillo a casa. No hace falta ir a Arévalo y en cuanto se pueda, se va, porque bien lo necesitan también. Dentro de un instante, Carlos Esteban, Fernando Paz, Javier Villamor y Pedro Fernández Barbadillo para hablar de 3 cosas fundamentales. 1, el debate de esta semana, que por eso no se lo he contado a Julio, porque ahora vamos a entrar a fondo en la cosa. El debate Trump-Biden. ¿Quién es más malo de los dos? Que es la pregunta que todo el mundo se hace como debate. ¿Qué quiere usted que le diga? En fin. Ahora bien, todo lo que se puede deducir de ese debate es importantísimo, no solo para los americanos, que también, para los españoles, para los europeos, de una forma muy relevante, porque es literalmente el eje del mundo lo que está en juego. Después, vamos a ver a fondo el discurso de Orbán y el planteamiento de una derecha alternativa, nacional y democrática frente al marasmo globalista y al final autoritario, porque nos están quitando libertades, ¿verdad?, frente a ese marasmo que estamos viviendo. Y terminaremos con una cuestión que ya solo aquí en realidad enarbolamos como bandera, la cuestión del aborto, o más bien la defensa del derecho a la vida frente a una ley de aborto sencillamente descabellada. Todo eso dentro de un instante aquí en El Gato al Agua, así que no se marche, que todavía queda muchísimo viernes por delante. Hasta luego. Bueno, pues estamos de vuelta y vamos al tema que ocupa absolutamente a toda la opinión pública mundial, y no es para menos, porque quiera usted que no, todos somos provincias del imperio, incluso quienes hace poco creían que no lo eran,
Ellos también. Las elecciones norteamericanas. Primer debate esta semana. Pudieron verlo ustedes en directo en esta casa, después en diferido en esta casa, después largo debate el mismo día de autos, que fue el miércoles por la mañana, sobre la cuestión. Y ahora, hombre, con la mesa de los viernes era inevitable, porque ellos les van a contar cosas que nadie más les va a contar sobre lo que ocurrió en ese debate y sus consecuencias, que es lo más importante, porque como debate fue la cosa más tonta del mundo. Todo se ha dicho, si usted lo vio, en fin. Ahora bien, ya se ve lo que puede pasar. Ahí don Javier Villamor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que el único español que yo conozco que ha trasnochado para ver el debate de Trump y Biden, lo cual tiene muchísimo mérito. No digo que sea bueno, pero mérito tiene. Don Carlos Esteban, largo tiempo esperando este debate y al final fíjate qué decepción. Sí, completamente. Pero bueno, todavía quedan. Don Pedro Fernández Barbadillo, que viene armado con un libro, Los Césares del Imperio Americano, en fin, nunca más apropiado, ¿verdad? Este es el libro que dicen que ha sacado para apoyar la campaña de Trump, ¿o cómo es eso? Eso se dice, eso se dice. Es una sorpresa de octubre, que podemos hablar de ellas. Ya a Carlos ha entendido por dónde va, que son las grandes sorpresas, los cambios en las campañas electorales, los vídeos, las amantes despechadas que aparecen pues, unos días antes de las elecciones a ver si consiguen cambiar la tendencia de voto a favor o en contra de algún candidato. Las declaraciones de impuestos en el New York Times. Efectivamente. Le han hecho lo mismo que a Esperanza Aguirre, ¿verdad? Qué cosas, ¿eh? Pues sí, igual ha sido fuego amigo eso. Lo que pasa es que yo creo que en Estados Unidos alguien no pague al fisco no es motivo de oprobio, sino más bien es motivo de patriotismo casi. Eso es, efectivamente. Uy, no sé yo eso. Eso no sé yo si va a funcionar. Pedro, bienvenido. Y don Fernando Paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Que si yo no me equivoco, con este servidor de usted, Fernando es el único no proamericano de esta mesa, lo cual tiene mucho mérito. No te equivocas. Todos estáis fascinados con la cosa norteamericana y tal. En fin, yo debo confesar que pero vamos a ver, es como si yo soy... Me siento, no diré como Aníbal, jurando de Roma, como un pero... íbero cuando está empezando. Roma acaba de conquistar España. Pues hombre, me interesa el imperio, me interesa la política de Roma, porque va a ser la mía. No estoy diciendo... eso no significa que sea proamericano. proamericano. ¿Cuándo va a empezar? Pero si llevamos desde los acuerdos con Franco... No, bueno, digo que sí, pero bueno, la analogía no es perfecta porque aquí no hay un gobernador explícito. Te interesa el imperio, pero Estados Unidos, decías Parzantes, que somos una provincia del imperio. Estados Unidos también es una provincia del imperio. Este es otro asunto, efectivamente, que... Si lo entendemos bajo el prisma hispánico, si lo vamos al anglosajón, quizá no tanto. No empecemos en realidad. Que ya veo por dónde vais. Al final, bueno, muy rápidamente. Enseguida vamos a ver momentos estelares de ese debate que ha seleccionado Javier Villamor para comentar sobre ellos. Siempre teniendo en cuenta que, por supuesto, nos importa muchísimo lo que pasa en la política norteamericana porque somos periodistas y, por tanto, viciosos y frikis de esas cosas. Pero lo que nos importa fundamentalmente es cómo puede afectar eso a un país cuya economía, como la de toda la zona occidental, depende muy íntimamente de los Estados Unidos y de su guerra con China, porque también depende de China, y además tenemos objetivamente una estructura defensiva a la que pertenecemos también, queramos o no, porque eso también lo hemos entregado. Por tanto, nos interesa muy particularmente el punto de vista nacional español. Ahora yo os hago una pregunta y os ruego una respuesta, sí o no, solo con un breve desarrollo. Desde vuestro punto de vista, ¿el debate ha fortalecido a Trump o ha fortalecido a Biden, Javier? A pesar de lo que esperábamos mucho, yo creo que a Trump. O sea, aunque también podemos decir de lo que se esperaba de Biden, que iba a ser una especie de marioneta puesta ahí casi gaga, la verdad es que ha sorprendido cierta clarividencia o al menos cierta capacidad de hilar argumentos, cosa que no ha tenido durante el resto de la campaña. En ese sentido ha superado a Biden. Pero Trump es el maestro de la oratoria en este caso, fenomenal. Aunque va arrollado un poco, pero... Villamor sostiene que el doctor Morell, aquel que le ponía inyecciones a Hitler, es el que está insuflando cosas a Biden en esta campaña. Por eso no ha aceptado el test de drogas. Es que blanco y en botella de leche, ¿no? ¿Ah, sí? Y eso ni que le inspeccionaran el oído, porque se quejaba el equipo de Trump de que posiblemente tuviera un pinganillo. Así que mira, hablando de pinganillos, espérate, que esto es lo que tiene en directo. Me están diciendo que tu micrófono se escucha mal, no porque hayas hablado mal de Biden, sino porque en sí mismo, que ahora vienen y te retocan. Carlos Esteban, el tipo estaba más cableado que Robocop, eso está claro, y es evidente que los fármacos se van perfeccionando y esta vez han funcionado. Yo creo que estamos en un nivel ya de tribalismo que no ha movido un solo voto, sinceramente. Creo que la única manera de que moviera un voto sería que sucediera algo extraordinario, que es lo que creo que todos esperamos en alguno de estos debates. Es decir, que
Biden se quede completamente en blanco o diga una barra basada, o por el contrario, Trump diga algo absolutamente de lo que no pueda desdecirse, y una de sus balandronadas que le han funcionado muy bien, pero que quién sabe, a lo mejor algún día dice algo que no le va. Entiendo. Hubo un momento en el debate, concretamente cuando se enzarzó con el tema del hijo de Biden, que a mí me dio la impresión de que estaba yendo demasiado lejos. Es posible. En fin, pero bueno, no lo sé, esto que como usted comprenderá, la sensibilidad de un granjero de Tennessee y la mía, pues no tiene nada que ver. O sea que... Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿tú cómo lo viste? Yo creo que ganó un poquitín Biden. Esperábamos muchos que metiese la pata, que se equivocase, que se quedase en blanco, como ha dicho Carlos, y la verdad se ha desempeñado bastante mejor de lo esperado. Vale. Pero no ganó. Vamos a ver, la prensa al día siguiente no salió diciendo gran victoria de Biden, con lo cual, siendo la prensa como es evidente que ganó Trump, porque es una manera de decirlo, clarísimo. ¿No? Es decir, que la prensa que siempre va a decir ha ganado el demócrata, no lo ha dicho, si no lo ha dicho es porque no lo piensa. Es que la cosa, ahí estamos. Salvado por la campana, salvado por Wallace. Si no fuera por el moderador... Bueno, esa es otra, quiere decir Biden, que era tan descarado que estaba luchando contra Trump, que claro... Decir, salvado por la campana. Te había entendido salvado por la katana. Y por la campana. Estaba pensando en esa famosa serie de los MacArthur. años 80. ¿Qué? Fernando Paz, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, yo creo que cuando David Alandete ha dicho que la cosa quedó como medio empatada y tal y cual, pues es como si Roncero dijera que el Barça no ha jugado mal del todo, ¿sabes? Yeah. O sea, pues un poco lo mismo. Yo creo que lo que se ha dicho es bastante correcto. Es decir, los dos mal. Y quizá Biden menos mal de lo que se esperaba, probablemente porque la droguería a estas alturas de siglo pues hace auténticos milagros, pero la impresión que dio fue de teledirigido, y sobre todo una cuestión en el lenguaje ese que se llama gestual, no verbal y tal, y es que nunca miraba a los ojos, o casi nunca miraba a los ojos a Trump, y Trump se dirigía a él directamente, y yo creo que eso sí llega a la gente más que los argumentos, porque yo ya hace mucho que no creo en la racionalidad del sistema democrático liberal de partidos, todas estas cosas, no me las creo, no, hace mucho. No te voy a decir los años porque es cuando nací. Desde entonces no me lo creo. Así que creo, sin embargo, que sí se transmiten cosas a partir de determinados gestos y tal, y me dio la impresión de que, en general, Trump estaba muy consciente de sí mismo y Biden estaba a la defensiva, en general. También le vi un poco nervioso a Trump, quizá con más cosas de decir de lo que quería por el tiempo. Un poco atropellado. Bueno, es humano, se atropellaba, pero también creo que la estrategia era acosar a Biden, es decir, sabiendo que la presión psicológica sobre pero Biden yo creo que es un hombre muy instintivo. Es un hombre muy instintivo, que su estrategia la sigue muy por instinto. Y yo creo, sinceramente, que pesó muchísimo todos estos 4 años más los últimos meses de una brutal de acoso de toda la prensa, y estaba a estallar. Estaba muy a la defensiva. Vamos a ver si os parece un momento, por ejemplo, en el que se planteó la gran cuestión, que era el tema de la pandemia, claro, y el coronavirus y las políticas al respecto, que fue así. Si te hubiéramos escuchado a ti, el país hubiera estado totalmente abierto, millones de personas hubieran muerto, no 200.000. Y una persona es demasiado, es la culpa de China, nunca debió haber ocurrido. Ellos no permitieron que entrara, pero fue la culpa de China. Como tú hablas de la cifra, no sabes cuántas personas murieron en China, no sabes cuántas personas murieron en Rusia, no sabes cuántas personas murieron en India. Ellos no te dan un conteo, para que tú entiendas. Pero si tú estudias lo que hemos hecho nosotros, yo lo cerré, y te sale xenofóbico. Dijiste, él es xenofóbico. Tú no pensabas que debíamos haber cerrado nuestro país porque tú pensabas que era demasiado, pensabas que era horrible. Tú no lo hubieras cerrado por 2 meses más, al haciéndolo yo con antelación. De hecho, el doctor Fauci dijo, el presidente Trump salvó millares de vidas. Muchos de sus gobernadores demócratas dijeron, el presidente Trump hizo un trabajo fenomenal. Trabajamos con los gobernadores. Así, fíjate. Los gobernadores dijeron que hizo un trabajo fenomenal. La mayoría de ellos lo dijeron. De hecho, las personas que no estaban totalmente de mi parte dijeron eso. El presidente Trump hizo un trabajo fenomenal. ¿Se ama tanto? Bueno, es un problema. Este fue un tema... Se ama, ¿eh? ¿Perdón? Que se ama mucho. ¿Quién? Trump a sí mismo. Sí, es el... Tiene que contrapesar también lo que le odia. Es que si no se hace propaganda a él,
¿quién se ¿Quién la lo va a hace? hacer? No, mucha Vamos a gente. ver, la situación objetiva es que la pandemia en los Estados Unidos, creo, bueno, el número es evidente, pero hay que proporcionarlo, ¿verdad? Es decir, el efecto de la pandemia desde el punto de vista sanitario no ha sido peor en España, proporcionalmente ha sido mucho peor en España. Esto hay que decirlo, sobre todo para la gente que solo ve los números brutos en las cadenas públicas y las concertadas. O sea, no, los números son los que son, ¿no? Y desde el punto de vista económico, también el daño ha sido más limitado. Ahora bien, sí que es verdad que ha puesto sobre la mesa algo que hasta hace poco no era un debate en Estados Unidos, salvo en grupos muy concretos de gente normalmente extranjera, normalmente en grandes ciudades, que era la cuestión de la atención sanitaria pública. Y ese debate ha saltado. Pero vamos a ver, aquí hay dos temas. Uno, creo que Trump lo hizo mal en el tema de la pandemia en el sentido de que se asustó. ¿Vale? Se asustó, es una cosa que te llega de fuera, de la que no tienes ni pajolera idea, se puso en manos de los teóricos expertos que, en fin, iban más con sus enemigos descaradamente y clarísimamente, y bueno, tuvo un comienzo, digamos, muy malo. Su instinto le decía que había que abrir Estados Unidos, que esto no podía ser y tal, y lo hemos ido viendo a medida que avanzaba el confinamiento, quería acabarlo ya y tal, unos cuantos. Luego hay otro tema, y es la estructura federal americana. Ahí esto ha sido importantísimo. Es decir, ¿dónde se han producido más muertos y más? Es decir, en Nueva York, por las brutalidades de Cuomo, del gobernador, que lo que hacía, llegaba un anciano con COVID y lo mandaba directamente sin tal a las residencias. Es decir, ha matado ancianos pero por un tubo. Nueva York. Los resultados han sido catastróficos. Ha habido casos de medidas absolutamente hitleritas en varios estados, que es decir, que tienen un gobernador que ha dicho, qué bien, ahora puedo jugar a ser absoluto tirano de esta tierra, y han aplicado medidas de castigar penalmente, por ejemplo, al que no llevara por la calle mascarilla, es decir, que son cosas completamente exageradísimas. Entonces, claro, tú juzgas a todo el país, porque es lo que tienes que hacer para ver la responsabilidad de Trump, y los números no son buenos, ni no son buenos para una primera potencia mundial, ni en absoluto, no son buenos. Pero claro, tienes que tener en cuenta que hay muchísimas diferencias regionales, que unos estados lo han hecho bastante bien y otros lo han hecho bastante mal. ¿Cómo lo veis vosotros este asunto? Estadísticamente, dicen 7 millones de contagiados, 200.000 muertos en una población de 360 millones. Me parece que las cifras son irrisorias. Y de hecho, bueno, como estáis comentando, se concentran en las ciudades más cosmopolitas, más grandes, Nueva York, 12, 15 millones de habitantes, cosa que no tenemos en España, incluso, de hecho en Europa, ¿no? Entonces, obviamente, ahí se puede entender mucho más. Pero como tú bien estás diciendo, no sé si por miedo, sino por primero el sistema de defensa, que es lo que nos ha hecho aquí. Cierro al principio y después esto hay que abrirlo como sea. Las consecuencias ya sabemos. Obviamente, muchos pensaban que quizá España era el único país o de los países europeos donde nos apuñalábamos por la espalda en tema político con la pandemia. Hemos visto que en Estados Unidos también pasa eso. Italia, ¿no? y que se utiliza para echar mierda contra el adversario, y en este caso es lo que ha hecho Biden. En todo caso, antes de irnos a la pública, tenemos que 45 segundos. ¿Trump ha salido vivo de la gestión de la crisis, Fernando? Sí. Yo creo que sí, claramente. ¿Javier cree que sí? Sí. ¿Pedro cree que sí? Carlos cree que sí. Pero, supuestamente en mayo creó 12 millones de empleos, o algo así. Claro. Junio, o sea, 12 millones de empleos durante la pandemia. Esto tampoco quiere decir nada, No porque quiere da decir la impresión nada. de que Sánchez también ha salido vivo, que ya vamos, en fin, es lo último. Pero bueno. No, ha salido. Pero claro, si Salido. Sánchez crea 12 millones Vamos de a empleos... hacer una pausa, una mínima pausa, porque a la vuelta vamos a ver cómo Trump le dice a Biden, tú muy inteligente, no has sido nunca. Hasta luego. Bueno, estamos de vuelta a la cosa norteamericana. Les recuerdo que estamos hablando del debate entre Trump y Biden de este fin de semana, de este martes madrugada al miércoles, al que concurrieron ambos candidatos después de haber leído Los Césares del Imperio Americano de Pedro Fernández Barbadillo en Homo Legends, que está en las librerías y puede usted comprarlo cuando quiera. Bueno, en un momento determinado, Trump se sacó la corbata esa tan grande que tiene y le abofeteó a Biden así con estas palabras acerca de la inteligencia de su rival.
Usó se la ponga palabra las pilas con inteligente. inteligencia. Usted dice que usted fue a Delaware State, pero se olvidó el nombre de su ciudad. Usted estudió en Delaware State. Usted egresó el más bajo, el peor en su clase. Nunca use la palabra inteligente conmigo. No use esa Oh, por palabra. favor. Porque usted sabe que usted no es inteligente, Joe. Bueno, en fin, estas son las cosas de las cosas del debate norteamericano. Ahora bien, es verdad una cosa. Joe Biden, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Viene Sí. de Delaware y es un aparachic de toda la vida. Entró Pero en desde el el- Senado con 30 y pocos años y lleva ahí desde mediados de los años 45 Se le años. escapó en una entrevista diciendo, yo llevo Tiene 180 años, 120. 120 o 180, no sé cuál. Ya. O sea, tiene más años que Matusalén, pero bueno, así está. No, pues eso es el prototipo de tiene mucho, es muy espontáneo, tira mucho de sus raíces de la clase obrera irlandesa y conecta muy bien en ese sentido con el blue collar, con los trabajadores y tal. Y es el típico candidato demócrata de siempre, político demócrata súper instalado, como has dicho tú, desde tenía 30 y pocos, es senador. Tú miras todos los años senador, vicepresidente, tal. Es decir, que es una persona que es completamente un insider prototípico. ¿Es Eso el lo que le perfil ha- de un César, Pedro? No, yo creo que no. Yo creo que es el perfil del que le lleva la palangana al César. La verdad, al que está siempre pendiente de los deseos Bueno, de a su veces amo y del que venga. uno de esos Césares del final del imperio que ponían ahí como monigote porque había que... Heliogábalo. Gábalo, Vale, entendido. Bueno, mujer, el perfectamente. propio Rómulo Augustulo, ¿no? Y venga, uno tal... Heliogábalo era del siglo III. no era Vamos a tan ver el final. siguiente tema, que si no me fallan mis apuntes, es la cosa económica. La cosa económica es uno de los méritos que Trump puede exhibir de forma incontestable. Incontestable quiero decir que ni siquiera, como has dicho que se llama este pollo, Andelete, ni siquiera este va a poder decir, Andelete, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo? Alandete. Es que no sé quién es, usted me Pues un perdonará. director del país. Su nada editor del país. menos. De hecho, fue a testificar, si no me acuerdo, si no me equivoco mal, en Gran Bretaña, por el tema de las supuestas tramas rusas en el tema Alandete. catalán. Usted me va a perdonar y el señor Alandete también, pero yo es que vivo tan sumergido en el mundo del 16 español que es Alandete y me parece que es un grumete de la nueva Victoria o algo, no sé. En fin, bueno. Nombre de D'Artagnan. La cosa económica. Es verdad que ha conseguido salir vivo en materia económica, incluso de la pandemia, lo cual tiene muchísimo mérito. Y evidentemente Trump se apresuró a defenderlo. Vamos a verlo. Construimos la mejor economía en la historia. La cerramos debido a la plaga de China. Cuando la plaga llegó acá, la cerramos, que fue muy difícil psicológicamente hacer esto. Él no pensaba que debíamos de cerrarla y estaba equivocado. De nuevo, millones de personas ahora hubieran estado muertas. En vez de 204,000 personas, una persona es demasiado ya. Nunca debió haber ocurrido de China esto. Pero lo que ocurrió es que la cerramos y ahora estamos reabriendo. Y tenemos un negocio como nunca antes. Tenemos 10,4 millones de personas en un periodo de 4 meses que han vuelto a la fuerza laboral. Eso es un récord como nunca nadie antes ha visto. Y él quiere cerrar, él la cerraría de nuevo, él destruiría este país. Saben, muchas personas entre drogas y alcohol y depresión, cuando usted comienza a cerrar, fíjense en lo que ha ocurrido en algunos de estos estados donde hay gobernadores demócratas que quieren cerrar por la fuerza. Yo se lo digo a usted, no la quieren abrir. Uno de ellos la semana pasada dijo, y usted lo vio, íbamos a abrir el 9 de noviembre. ¿Por qué el 9 de noviembre? ¿Por qué? Porque es después de la elección. Ellos piensan que nos están perjudicando manteniéndolo cerrado. Están perjudicando al pueblo. Yo he hecho más en 47 veces, yo he hecho más que lo que tú has hecho en 47 años, Joe. Nosotros hemos hecho cosas que ni siquiera te pasaron por tu mente. La verdad es que el doblaje que le han puesto al Trump es un poco de dibujos animados de estos que vienen de ¿verdad? Del Pato sí, Lucas sí, y eso, sí. pero bueno. en fin. Pixie Dixie. Sí. La traducción latina que Bueno, dice. ahora bien, lo que dice hay una cuestión, y es que es cierto. Es decir, las cifras son extraordinarias y hay que recordar que cuando él llega al poder, Estados Unidos estaba en una situación muy complicada, con un fenómeno de deslocalización masivo, con unos problemas sociales, que es algo en lo que yo no le vi insistir, o al menos se me escapó, en fin, en el debate. Cuando se puso Biden en plan de tú eres el que habla en nombre de los millonarios, ¿no? Trump podía haber dicho perfectamente que al final la política que él ha hecho ha sido fundamentalmente para los obreros desheredados de los Estados Unidos, como en la práctica ha sido, es decir, la reducción del paro ha sido increíble.
Y puede blasonar efectivamente de eso, claro. Y los negros son los que más se han beneficiado, por cierto, de las políticas de Donald Trump. O sea, entre otras cosas, si alguien representa la defensa de los multimillonarios de verdad, es el Partido Demócrata. El Biden, nos preguntábamos antes de dónde venía y de qué naturaleza es. Bueno, Biden efectivamente es un hombre de partido y es un tipo con una capacidad de adaptación absoluta, como todos los apparatchiks. Es decir, está defendiendo ahora mismo unas políticas que hace 20 años no defendía porque el Partido Demócrata estaba en otra cosa. De hecho, Joe Biden es el gran carcelero de la historia de los Estados Unidos, el tipo que más centros penitenciarios ha levantado en la historia de Estados Unidos. Y eso es una parte de su biografía de la que ahora no quiere hablar porque... Bueno, Kamala Harris también exactamente tenía fama de durísima. Claro, es que es lo mismo. Si él realmente... Yo estoy convencido de que Biden no es nadie, es decir, y que Biden es una carátula que va por delante, porque tenía que elegir a alguien y tal, pero la jugada es Kamala Harris. Es que incluso se está hablando de hacerle dimitir a él, pasados unos meses, de incapacitarle por parte de la propia administración, que eventualmente ganase las elecciones y fuera demócrata, para poner a Kamala Harris metida de vicepresidente. A veces la propia Kamala Harris ha hablado de la administración Harris, directamente, Sí, sí. O sea, se le ha escapado. Se le ha escapado. Una cosa Es que que es verdad. Y que es evidente que Biden, o sea, la gente no vota a Biden porque sea Biden. La gente vota a Biden primero en contra de Trump Porque y luego, no es Trump, y sí, porque es, en todo caso, el Partido Demócrata. Pero nadie, en su sano juicio, votaría a Biden como un presidente capaz, sobre Ni todo. Harris por su... Quizá en, ella sola quizá en un país ganaría, como el ¿no? nuestro, pues puede ser, pero en un país primera potencia del mundo, no creo que eso pueda pasar. ¿Aquí? Yo me Sí, hombre. Aquí solo Pues digo que aquí- votamos, que aquí un vamos. Biden se le vamos. vota porque mira, Tienes fíjate, 8 millones de cae bien, españoles. qué sí, guapo sí. es, en fin, esas cosas, como Zapatero, ¿no? Pero Yo me acuerdo de a finales de agosto, en La Sexta, sacaron un corte sobre las elecciones norteamericanas y ponían Kamala Harris, la próxima presidenta o la primera presidenta. Sí, la primera ya mujer presidente. Ya la daba por amortizado a Biden. Todo el mundo piensa esto, de un lado y de otro. Es que puede ser completamente trumpista o demócrata, todo el mundo da por hecho que va a ser la presidencia de Kamala Harris. Es que es de cajón y tampoco va a ser la suya. Vamos a decir. Bueno, ahí Ya, están evidentemente están tiene las fotos que... de Alexander es decir, Soros, es fundamentalmente ceder el poder a la maquinaria demócrata, que a su vez... Vamos a meter un primer elemento disidente en todo esto que estamos haciendo, que es el siguiente. Va con Villamor nada más empezar. También Paz cuando decía que en realidad los Estados Unidos también son una provincia del imperio. ¿Por qué? Y creo que esto hay que explicarlo para entender la dimensión del asunto. Desde hace mucho tiempo, y muy visiblemente, al menos desde la última administración Bush, más que incluso antes que de la primera Obama, se vio claro que había una red transnacional de poder en la que los Estados Unidos son líderes sin ninguna duda, pero no son los protagonistas, que es distinto. No, son y la que Fuerza descansa, Armada, y que descansa, capital. claro, y que descansa en una serie de conexiones. Lo llamaba Max Weber constelación de intereses, ¿verdad? Fundamentalmente occidentales, pero también con China y con otros lugares, que es la que realmente sostiene eso que se llama gobernanza global, que se llamaba entonces así, y todos lo decían, y ahora les da un poco más de vergüenza decirlo, pero que era el objetivo. Claro, en eso coincidían tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata antes de Trump. La novedad que significa Trump es que él llega para decir que pone por delante los intereses nacionales norteamericanos por delante de ese proyecto que la élite del poder de Estados Unidos había identificado con el interés nacional cuando no tenía por qué ser así. Y esa ruptura en esta campaña es particularmente visible. Sí, la verdad es que eso es muy llamativo. De hecho, cuando se habla de que le van a hacer a Trump o le están haciendo una revolución de colores, es la prueba evidente de que tratan a Estados Unidos como una provincia más, como un estado ocupado. apéndice, sí. Y evidentemente en Estados Unidos, en la clase política, la élite en general, Hollywood, la alta cultura... El New York Times, el Washington Post, todo sí, eso las televisiones. habla del americano medio con verdadero asco. Sí. Es que le tienen asco. Es una cosa en la que se parecen mucho la clase política americana con la española. Es decir, que realmente el español medio les da vergüenza. O con la francesa, es lo mismo. Yo me Sí, acuerdo, esto es de general, haber visto hace nada un antiguo vídeo de La Tuerca de Pablo Iglesias hablando con otro comunista diciendo, bueno, es que la verdadera clase obrera es xenófoba, es machista, es lo peor, y solo sabe hablar de fútbol y tal. Ojo, estos son los representantes de la clase obrera, caramba, ¿sabes? Y eso se está dando cada vez más en la élite. Ya no hablaré de clase política, sino clase política, Sí, porque eso es todo lo mismo, etcétera, etcétera. En cuanto a lo de ser representante de los millonarios, hombre,
todo el mundo sabe cuáles son las mayores empresas del mundo ahora. ¿A quién apoyan? Exacto. Ya está. No Donald diré- Trump es un aficionado al lado de lo que representa Biden. Absolutamente. Es más, tú las sabes grandes que corporaciones. Pero además como si Biden fuera cuando el pobre. New York Times da la gran exclusiva de que tiene por fin las declaraciones de la renta de Trump, Que no las su ha ar- mostrado. Ya, No ya. las ha Su mostrado. argumento era, ¡buah! No es tan rico como decía. Y Trump cabreadísimo porque él pretende que es riquísimo y le encanta decir que es riquísimo y tal. Y el New York Times diciendo que para nada, que no es nada rico, que estaba arruinado y tal. Y es gracioso eso, porque si lo trasladas a España es exactamente lo contrario. Aquí tenemos una clase política que presume de ser pobre, de que intenta que si se compra un chalet tiene que ponerlo a referéndum sobre las bases. Es completamente al revés. Es muy Es muy divertido. interesante esta cuestión de exactamente qué poderes representa. ¿Por qué? Porque lo que está en juego al final es la cuestión de soberanía nacional. Luego veremos el discurso de Orbán al respecto. El hecho es que nuestras clases políticas hoy no representan exactamente la soberanía nacional, Odian. sino otro tipo de cosas. Odian al... Empezando porque pueblo. tienen una fosa formidable respecto al pueblo. Y esto no es la primera vez que ocurre. Y voy a Barbadillo y sus Césares. Porque tanto al final del Imperio Romano, como decía Paz, como por ejemplo en buena parte del Imperio Bizantino, o aquí en el siglo XV, XIV, por ejemplo, el que supuestamente encarnaba la soberanía, que era el César, el Basilius o el rey, en realidad estaba en manos de los poderes feudales o neofeudales, de los que eran dueños del dinero y por tanto de las mesnadas y de la guerra y del crédito y del tesoro y no sé cuántos. Y había, efectivamente, en el final del Imperio Romano, césares que estaban en manos o de los terratenientes romanos o del último bárbaro que había llegado allí con una hueste de 5.000 tíos y por tanto decía, aquí mando yo. O en Bizancio había emperadores que estaban completamente en manos de la nobleza fanariota, de los patricios de negocios griegos y tal. Esto es un cambio, porque estos césares que tú cuentas aquí, aunque nunca han estado desligados de la élite social, siempre han sido parte de los suyos, yo creo que nunca, como hoy, han sido tan abiertamente instrumentos suyos. Mira, aquí doy una cita de John Kenneth Galbraith, que no es precisamente un hombre, digamos, de derechas. Pues en 1992, después de la matanza de Tiananmen, escribió esto sobre China. China se convirtió en bastión honorario de la democracia y de la libre empresa, papel en el que sustancialmente permanece, no obstante las últimas acciones represivas. Es un comentario desde el acuerdo entre Mao y Nixon, el abrazo famoso, en el que China empieza a recibir fuerza de trabajo y empresas deslocalizadas de Occidente y en concreto de Estados del Unidos. ping-pong, que llamaban aquello, ¿no? Era la época aquella del... Eso es. Y en ese sistema continúan China, los dirigentes de la China comunista con los dirigentes pues, de Estados Unidos. Siguiendo con lo que decía Carlos del desprecio de esta élite al pueblo americano, el nombre que le dan en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, al resto del país, es el flyover country, que es el país que se sobrevuela para ir de Los Ángeles a Nueva York a hacer negocios. Y además, pues pasas por encima de un sitio despreciable en el que no te quedarías ni loco ni atado a pasar ahí siquiera una noche. Bueno, pues así es como está, y estos presidentes, bueno, Obama es un caso, Biden no creo que sea presidente, pero a saber, sobre todo porque puede que quien lo sea Kamala, como hemos hablado, pues desprecian olímpicamente a sus votantes. Hubo una época en España en la que los pijos del puente aéreo decían que España era Madrid, Barcelona y el campo. ¿No? Era un poco lo mismo. Bueno, todo esto es muy importante subrayarlo para poner en su justo sitio la cuestión racial, que también salió en el debate. Porque si uno escucha a los medios de comunicación de la mayoría, la impresión que da es que Trump defiende el privilegio de los blancos, normalmente gordos, forrados de manteca de cacahuete y de cerveza y no sé cuántos, y con su pistola al cinto, frente a los negros explotados y todas esas cosas, y al obrero. Y eso solo pasa en la tele, la realidad no tiene nada que ver con eso. Biden trató de sacarlo en el debate, que es cuando habló del Ku Klux Klan y demás, lo vemos. Vicepresidente Biden. Tiene que ver con igualdad, justicia, decencia y la Constitución. Nunca nos hemos apartado de tratar de buscar lo justo y la calidad de vida para todos los estadounidenses.
Nunca nos hemos retirado de esa batalla como lo ha hecho él. Fíjense, recuerden cómo la gente con antorchas saliendo, sus venas hinchadas y lanzando bilis antisemita, uno hasta con el sin capuchas del Ku Klux Klan, y dijo, gente muy buena en ambos lados. Ningún presidente nunca ha dicho nada semejante. Yo no sé si en ese momento Biden se dio cuenta de que había metido la pata, porque precisamente esa imagen de la gente con las antorchas y la vena hinchada es lo que movió a buena parte del electorado a decir, estos demócratas están locos, Trump me protege. Y a partir de ahí metió Biden la cuestión del trato policial y no sé qué para tratar de reconducir su metedura de pata hacia ese otro lugar que era, digamos, más habitable. Vamos a verlo. Hay una injusticia sistemática en este país, en educación, en empleo, en la fuerza policial, la manera en que se hacen cumplir las leyes. La mayor parte de los oficiales de policía son muy decentes, hombres y mujeres, pero hay manzanas podridas. Y cuando los encontramos hay que sacarlos y hay que hacerlos responsables. Y lo que yo voy a hacer como presidente de Estados Unidos es reunir a un grupo completo de gente en la Casa Blanca, desde los oficiales de policía, los jefes de policía, los líderes de derechos civiles, para poder negociar esto y tener transparencia. Los policías no están contentos de ver lo que le ha pasado a George Floyd, ni están contentos de ver lo que le ha pasado a Breonna Taylor. A los policías no les gusta, pero tenemos que tener un sistema donde hacemos responsables a los responsables. ¿Cree usted que Trump salió rápidamente a decir, como habría hecho, por ejemplo, un político del PP? Dice, no, yo soy más progresista que tú. No fue por ahí. Trump fue a otras cosas. Vamos a verlo. Porque nunca ha habido una administración presidente que ha hecho más que lo que yo he hecho en un periodo de 3 años y medio. Y eso es, no obstante, este fraude de juicio para impugnarme y todo esto que ocurrió, que todo fue un fraude. No obstante, todo lo que ha ocurrido, tuvimos que estar luchando ambos y por todos los lados estuvimos luchando contra ellos. No ha habido ninguna administración mejor que la mía. Antes de COVID, la mejor administración en la historia, el número más bajo de desempleo, todo era maravilloso, todo iba bien y había unidad. Las personas me llamaban por primera vez en años y llamaban y decían, ha llegado el momento quizás. ¿Y qué pasó entonces? Ahora tuvimos problemas entonces con COVID. Ahora estamos reconstruyendo, mejoramos el ejército, incluyendo la fuerza espacial, todas esas cosas. Arreglar la administración de veteranos, que bajo él fue un trastorno. 380,000 personas murieron porque no tenían atención médica debida. Fue un gran problema. Ahora tenemos una tasa de aprobación de 91% de los veteranos. Ayudamos a los veteranos. Hemos reconstruido nuestro ejército. O sea, que Trump iba a lo suyo. Y estaba subrayando Carlos Esteban, ahora hablamos de la cosa racial. Todo el rato es yo. Efectivamente, yo vime conmigo. Ahora bien, me da la impresión de que él sabe perfectamente que quienes votan no votan al Partido Republicano, que es otra cosa. No, le votan a él. Eso es evidente. Es más, yo creo que no recuerdo en las últimas décadas una defección tan brutal de grandes figuras del Partido Republicano contra el presidente, contra primero el candidato y luego el presidente. Es decir, los Never Trumpers, joder, son gente de peso, tanto en el partido como en el comentariat. ¿Cómo has dicho que se llaman? Never Trumpers, nunca tramperos. Y sí, los Never Trumpers, el antiguo candidato a la presidencia, Mitt Romney, ha ido directo contra Trump, le ha llamado de todo, ha votado en contra suyo. Sí, esto es muy interesante. No, claro, eso es fundamental, porque lo que está haciendo Trump es un movimiento que es suyo. Absolutamente. Es interesante ese movimiento de la casta política, porque la casta política de la derecha norteamericana, es decir, el Partido Republicano, prefiere que gane el rival, o sea, los demócratas, antes de que gane Trump, porque está fuera del porque sistema. Es un outsider, porque al final es un outsider. Es que es lo mismo que el PP con la moción de censura de Vox. Claro. Qué cosas, ¿eh? Sí. Pedro Barbadillo. Bueno, hablábamos de que Trump iba en otro asunto y no contestaba directamente a lo de Biden, iba a colocar su speech. Sí. Efectivamente, aquí se ha visto, porque en otras circunstancias, después de que Biden hablase de la integración racial y del racismo sistémico, claro,
Trump en otras circunstancias le había recordado que el Ku Klux Klan es un invento del Partido Demócrata, que es el Partido Demócrata el que el que provoca la guerra civil precisamente para no querer prescindir de esclavos. Ese es un razonamiento español, Pedro. Sí. ¿Tú crees que te fijas? Yo creo que Trump sabe que en el Ku Klux Klan también le votan a él. No, pero no sé si te has dado cuenta, si os habéis dado cuenta de que, o sea, el problema de Biden es que tiene que andar en una cuerda floja. ¿Vale? Por un lado sabe que no puede cabrear a los Black Lives Matter y todos los demás, al ala radical, que es el que le va a votar en masa, ni puede asustar al votante tradicional demócrata que todavía espera que sea un partido del sistema y que no vaya a traer la revolución cultural. Entonces ha empezado diciendo lo de el problema racial, pero enseguida ha recogido bastantes velas para decir, bueno, eso no le gusta a ningún policía, entonces la mayoría son... Hacemos una comisión y tal. Sí. Es decir, si en el momento en que diga es que la policía es racista, que es lo que le salía al principio decir, porque claro, ¿qué concho es racismo sistémico? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Pues que el sistema... O sea, que el racismo no es una cosa personal, que tiene fulanito, menganito, no, sino que está metida en el sistema y que constantemente, de manera oficial, sistemática, se discrimina contra los negros. Claro, a ver, eso significaría decir la policía es racista. Si dice eso, Biden... Está muerto. Está muerto. Javier Villamor, perdona, Pedro. Pero tampoco lo puede negar. Pedro iba a terminar. Pero es que este enfrentamiento de los demócratas con la policía ha llevado a que el mayor sindicato de policías y expolicías del estado de Nueva York por primera vez haya apoyado a un candidato, y ha sido Donald Trump. Claro. Son estos cambios que se están produciendo y de los que no se informa en España. Es que los policías también son proletariado blanco. Hay que en este caso, además, están muy llenos de irlandeses, católicos, polacos, que son votantes tradicionales del Partido Demócrata. Pero eso se ha roto también. Claro. Javier Villamor, y luego le quiero hacer una pregunta a Fernando Paz, como que un poquito más de... Yo ahí no criticaría el hecho de que hablen de sí mismos, ¿no? Ningún candidato, que al fin y al cabo está vendiendo su producto, que es lo que tienen que hacer. Sobre todo viendo un poco, quizá más el perfil chabacano o de calle que tiene Trump, ¿no? Esas imágenes donde lo han pillado, que va a saludar en persona a los militares o policías que están cuadrados cuando él está en algún acto oficial, cosa que no ha hecho, por ejemplo, Obama, ¿no? Cuando va a dar propina, por ejemplo, a un aparcacoches. Es decir, él es un tipo de calle y sabe moverse en el día a día con gente de calle. En cambio, por eso me hace gracia que el Partido Demócrata ahora se presente como el partido del pueblo, que es gente que, como estabas diciendo, completamente clasista, que vive en sus mansiones en Miami, donde sea, y no tiene contacto real. Entonces, eso es lo que está recuperando Trump. Está también buscando ese trabajador blanco, el WASP, ¿no? O incluso el white trash, que se dice, ¿no? La basura blanca, que se le suele decir, los rednecks, toda esta gente que tradicionalmente está abandonada por esta élite globalista, pero que poco a poco está recuperando. Entonces yo ahí no le critico que hable de su proyecto, porque luego en el día a día se presenta de una manera muy diferente. Es la revolución redneck. Para usted y para mí, que somos legos en esto, redneck es el del cuello rojo, porque les pega la solana, o sea, el currante. Sí, eso es. Lo que iba a preguntar a Fernando... El currante rural, fundamentalmente. El de Virginia Occidental. Sí, Alabama, Nueva Orleans. O sea, ibas a hacer puñetas todas. Vamos a ver. Cocodrilos y la tal. pregunta de más fondo que le iba a hacer a Fernando Paz, no porque no tuviera fondo lo que estábamos hablando, sino porque él en la inmensa minoría ha dedicado muchos programas a este asunto, es el de la ruptura social en Estados Unidos a partir de la entrada de lo que aparentemente parece un paisaje social nuevo, en los últimos 30 años fundamentalmente. Es decir, de repente un montón de gente, normalmente o de minoría racial o frecuentemente hispanos, acostumbrados a, digamos, a la lógica del subsidio. Es verdad que hay un cambio social muy importante en Estados Unidos. Y yo te he visto varios programas de la inmensa minoría, examinando los altercados del Black Lives Matter, etcétera, donde lo que había detrás fundamentalmente era eso. Sí, desde luego, vamos a ver, la geografía humana de Estados Unidos ha cambiado mucho en los últimos años. No es ya el país de Eisenhower, de Johnson, de tal, es otra cosa diferente. Es importante conocer lo que han sido los Estados Unidos hasta ahora, pero tenemos que reconfigurarnos nosotros mentalmente para lograr entender eso. Por ejemplo, sabemos que dónde va el voto latino en principio, pero la segunda generación del voto latino ya cambia su orientación. Esto es muy importante porque ahora mismo, por ejemplo, se está apuntando a que hay un importante cambio en el sentido de ese voto en cuanto al apoyo del Partido Demócrata. Parece que cesa. Tiene mucho que ver. Que la segunda generación del voto latino se va a Trump. Es mucho más
Mucho menos No, pro-demócrata. tú dices que no. Mucho menos pro-demócrata. ¿Por qué dice Carlos Esteban que no? No, vamos a ver, yo no... Es un hecho demoscópico. Bueno, sí, bien. Lo que quiero decir es que esas cosas no son tan epidérmicas. Y eso se hereda, digamos, y sobre todo en una sola generación. No quiero decir que el hispano, sobre todo de segunda generación, no esté completamente integrado en el país, pero está integrado sobre todo en la comunidad hispana y tal. Y procede de una cultura política, la cultura política de Latinoamérica, que es infinitamente más dirigista e infinitamente más dependiente del gobierno. ¿Te refieres a la de Hispanoamérica? ¿eh? Sí, Hispanoamérica, vale. Sí, es tan yankee que... Sí, es igual. Y entonces, hay una cosa muy curiosa y es que han intentado, lo leía en Twitter, me hizo mucha gracia, y es que han intentado unos cuantos comentaristas y tal para atraer a los latinos contra Trump, diciendo esto les tiene que caer mucho porque ven en Trump al típico caudillo, que es lo que los que ven en como sus Bolívar países. y como dice, San Martín. Y entonces le contestaba un hispano. Si a un hispano hay algo que le pone, es a un tío con liderazgo y con tal. Es que, o sea, es más lo que les gusta de Trump. Esa es la ventaja de Trump y del personalismo de Trump sobre el Partido Republicano. Seguramente nunca votarían al Partido Republicano o no le hubieran votado. Pero a Trump sí le votaron. Precisamente por esa característica, por el yo. Sí. Modificación del mapa social y enseguida Javier y Pedro que van a pedir la palabra. Vamos a ver, hay desde hace mucho tiempo en Europa y particularmente en Francia que tienen muchas ganas, y nunca saldrá, pero bueno, la percepción de que Estados Unidos va a una guerra civil. Si quieres, larvada, social, etcétera, pero una guerra civil. La novedad es que en los últimos años también en Estados Unidos se dice. ¿Tú qué impresión tienes? Mucho se dice ahora. Yo creo que hay una guerra, hemos hablado de esa guerra en términos metafóricos, creo que existe no solo en Estados Unidos, ni muchísimo menos, es en toda Europa, en todo Occidente, que es una guerra de las élites contra sus pueblos. Es decir, el fenómeno más novedoso en nuestra época es que las oligarquías nacionales ya devenidas en una especie de supercasta, odian a sus pueblos, detestan a sus pueblos. En España lo estamos viendo de una forma muy palpable, en Estados Unidos lo estamos viendo también, lo que se apuntaba realmente es así. En cuanto a que se produzca esa división, pues es un tema muy, muy profundo. En el caso de España nos lleva a la eterna consideración casi de la existencia de dos Españas, pero es que no es algo exclusivo de España, es que hay dos Francias. Es que hay dos Alemanias, es que hay dos Gran Bretañas y por supuesto que hay por lo menos dos Estados Unidos. Yo creo que hay más de dos Estados Unidos porque el tema de las minorías raciales es muy importante. Entonces, hay un componente permanente y latente en todos estos países, en todo Occidente, que efectivamente si se dan las adecuadas condiciones y puede que se estén induciendo ahora en Estados Unidos, puede desembocar en un estallido de violencia que yo creo que no reproduciría la guerra del norte contra el sur, pero sí la existencia de un sinfín de conflictos que puede que es a lo que vayamos en Europa, y no hay más que ver lo que pasa en Francia. El problema es geográfico. Es decir, cuando tú tienes Estados Unidos, cuando tú quieres plantear una guerra civil de cualquier tipo, tienes que ir controlando territorio. Una parte, por decir el territorio, mira, pues el sur, por ejemplo, la guerra civil, la única que han tenido. En un tercio del territorio actual de los Estados Unidos. Decir, pero, entonces, no, de hecho un liberal de estos decía, no, nos vamos a ir, pues señores trumpistas, como gane Trump, nos vamos a ir California, tal, no sé qué. Empezó a decir, los estados así de las costas, de las dos costas. Es decir, no es posible, no es funcional. O sea, el problema es que esa división brutal, ese abismo insalvable que hay en Estados Unidos, no tiene localización geográfica. Funciona en cada estado, se reproduce. No es igual, evidentemente, en los de en medio, el flyover country, que en las costas. Pero, por ejemplo, un Estados Unidos rojo, que es como llaman ahí a los republicanos, no podría, por ejemplo, permitir, California se quiere separar, no puede perder la base naval de San Diego. Para poner un ejemplo tonto, pero que no es tan tonto. Es decir, geográficamente no hay manera de construir un Estamos más bien, efectivamente, en una guerra civil transversal, ¿verdad? Por eso es tan importante lo que vamos a ver después de Orbán, porque el llamamiento a recuperar la soberanía nacional stricto sensu no es para, ¿cómo decir?, es un alarde de nacionalismo, es un antídoto frente a la ruptura interior de nuestros países, ¿no? Pero bueno, Pedro, Javier. Bueno, siguiendo con el voto étnico, el voto racial, el voto de minorías, hombre,
Yo quiero mencionar algo sobre el voto hispano. O sea, es la única comunidad que vota en bloque al Partido Demócrata, o un solo partido, en este caso el Demócrata, es la negra, con más del 90% de ese voto. Sin embargo, los hispanos votan un 50 y tantos, 60% demócrata y un 30 y tantos, 40% republicano. Es que no existen. Ahora, es verdad, es que no es lo mismo el cubano de tercera generación o de cuarta generación de Florida, que vive ya, que es abogado, que tiene una empresa, tal, que el puertorriqueño que vive en Chicago. O el hondureño que acaba de llegar a Sobre todo California. el mexicano, que es el que está en la Reconquista. Y entonces, para acabar con el asunto de los hispanos, esta gente que dices tú, de los mexicanos, hondureños, puertorriqueños, la segunda generación, si ya está establecida, asentada, económicamente independiente, acaba votando al republicano. Pero es que eso pasa en muchísimos países, incluido España mismo, ¿no? O sea, los inmigrantes legales que vienen a un país, lo que luego votan es en contra de la inmigración ilegal. No, que eso sería lo ciertos lógico, partidos, pero no es así. O sea, No no es siempre, pero suele pasar. Y respecto a lo que decías, la de la guerra, ¿no? Donde tenemos la guerra élites-pueblo, pero luego esa élite que fomenta las guerras intrapueblo, precisamente a través de las políticas identitarias, etcétera, etcétera, con el objetivo de divide et impera. Así es que no se ha inventado nada desde los Césares, ¿no? Es decir, cuanto más dividida esté la población, más enfrentada, negros contra blancos, mujeres contra hombres, heteros contra homosexuales, mejor para esa élite porque ellos se preocupan de otras cosas. Y yo no veo descabellado que esos conflictos sociales a pequeña escala lo podemos llamar una guerra civil deslocalizada. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, a su ejército, las nuevas doctrinas estratégicas es precisamente entrenamiento en ámbitos de ciudad. No de campo abierto, claro, sino de ciudad. que el redneck típico, lo que teme es el gobierno. No solo en Estados Unidos, en en Suecia también, por ejemplo. Exacto, o sea, en Suecia el ejército se está entrenando para eso, es decir, la posibilidad de una guerra civil, pero sin frentes. O sea, no se va a producir la batalla de Brunete, claro, sino que golpes de mano. Es un deslizamiento por impulsión o por impulso de las élites, es un deslizamiento hacia el caos, hacia la fragmentación. Tienes que leer a Pedro Baños, hombre. Ordo, tienes que leer a Pedro Baños, es un asunto, claro. Orden Ahora al caos, mismo como dice la masonería. Será por eso. Tema que os quiero plantear, porque tenemos poco tiempo para abordar más Trump, pero este asunto va a ser determinante, me da la impresión, de aquí hasta las elecciones. La cuestión del voto por correo. Capital. La cuestión del voto por correo, que efectivamente es capital, porque Trump lo que vino a denunciar es que aquí hay gato encerrado. Y no el gato al agua, sino otro tipo de gato. Lo decía de esta manera. Entonces, cuando yo escucho a Joe hablando de transición, no ha habido transición cuando yo gané esta elección. Y si tú te fijas en la engañosa Hillary Clinton y todas las diferentes personas, no hubo transición, porque ellos me persiguieron tratando de hacer un golpe de Estado, espiando mi campaña. Comenzaron desde el día que yo gané, y aún antes de que yo ganara, cuando el día que me bajé yo por la escalera automática con la primera dama, ellos fueron un desastre, fueron una vergüenza a nuestro país, y los cogimos con las manos en la masa, los tenemos en cinta, y tú diste la idea de ley de Logan contra el general Flynn, porque a ti también te encontramos haciendo eso. El presidente Obama estaba en la presidencia, y no me digas de una transición libre. Con respecto a las boletas, es un desastre. Una boleta pedida, está bien, estás pidiendo, te la devuelven, te la mandan, yo lo hice. Si tienes una que no está pedida, están enviando millones de estas boletas, son fraudes. La encontraron en Riachuelos, la encontraron con el nombre de Trump el otro día en un tanque de desperdicio de basura, la envían por todos los sitios. Enviaron 12 en un área demócrata, enviaron miles de boletas, muchas personas recibieron 2 boletas. Esto va a ser un fraude como nunca se ha visto. El 3 de noviembre usted va a estar mirando y va a ver quién ganó la elección. Creo que vamos a tener buen resultado porque las personas están muy contentas con lo que hemos hecho nosotros. Pero ¿sabe qué? No lo sabemos durante meses, porque estas boletas van a estar por todos los sitios. Escuchen, miren lo que ocurrió en Manhattan, miren lo que ocurrió en New Jersey, miren lo que ocurrió en Virginia y en otros sitios. Perdieron 2%, que es demasiado. Una elección puede... Están perdiendo 30 y 40%. Es un fraude y es una vergüenza. Imagínense ustedes cuando dicen tiene que tener su boleta para el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, eso quiere decir, son 7 días después de la elección. En teoría, debería haber sido anunciada. Señor. Los demócratas están a cargo de todo esto. Los demócratas están a cargo de todo esto. Barbadillo, ¿qué pasa con el voto por correo?
Pues es el nuevo fraude electoral, eso es verdad. Hay una amenaza por parte del Partido Demócrata de hacerse con la mayoría en determinados estados gracias a esta cosecha de votos, el harvest balloting, que como allí le llaman, en el que en sitios, por ejemplo, en California, se puede pagar, una asociación puede pagar a gente para que vaya a buscar votos por correo por las casas llamando, oiga, ¿usted va a ir a votar? No, tal, pues no puedo, no tengo tiempo, trabajo. Si quiere usted me da su voto en un sobre y yo lo llevo. Y ahí el voto por correo no tiene las garantías que tiene en España y aún así es discutido. O sea, que se puede presentar en California, y está pasando en otros estados, un señor el mismo día de las elecciones, el martes 3 de noviembre, con una furgoneta llena de sacas de votos que se incorporan al conteo. Y está pasando en diversos estados, por ejemplo, en Pensilvania. El sistema Prieto. Sí. Han copiado, claro. Han copiado. Sí, pero dejadme acabar, porque este es un caso paradigmático. En Pensilvania, que es un estado importantísimo, de los que le permitieron a Trump ser presidente, tiene 20 electores. Bueno, el Tribunal Supremo del Estado, que está controlado por los demócratas, permite, primero, que se cuenten votos por correo hasta el viernes a las 5 de la tarde, el viernes siguiente a las elecciones, 3 días más tarde. Y ha eliminado de la boleta, como decía el traductor, al candidato del Partido Verde. Solo va a haber candidatos demócratas y republicanos. O sea, se está creando... Para que no se vaya a voto para que no haya demócrata al verde, distracciones. Ahí se está creando un ambiente nefasto. Eso es muy importante contarlo, porque esto no se lo va a contar nadie más, por eso hay que explicar bien el asunto, ¿verdad? Se está repitiendo constantemente desde la prensa, desde los operativos demócratas, cuidado, estas elecciones no va a parecerle, se lo dicen al público, va a parecerles probablemente el martes por la noche que está barriendo Trump. No se lo crean. Tienen que esperar hasta por lo menos 10 días después. Hillary Clinton le dijo públicamente a Biden, pase lo que pase, no concedas. Es decir, no reconozcas la victoria de Trump. Y se está moviendo la idea de qué vamos a hacer si Trump se niega a reconocer la victoria demócrata. Es decir, hay un ambiente de tufo horrible. Todo o nada. O sea, no, el día de todos los hemos vivido en noches electorales americanas, ¿vale? Sí, y de madrugada ya sabíamos quién había ganado. Bueno, pues lo que están diciendo es, no, Nacho, hay que esperar una semana. Pues lo saca. Eso es un poquito sospechoso. Sí, perfectamente. Bueno, en fin, seguiremos informando, pero me parece que era muy importante mostrar cómo está el asunto. Insisto, nadie más se lo va a contar. Yo quiero recordar, una medalla que hay que ponerse. La única cadena de televisión en España que dijo va a ganar Trump fue esta, la primera vez. Y no, por cierto, por mi capacidad visionaria, sino porque llegó Vicente Miró y nos enseñó qué es lo que realmente leen los americanos, que no son la información que recibimos aquí desde los Estados Unidos, que esa es la que controla la élite pro-demócrata. No, es otra cosa. Bueno, aquí vamos a seguir haciendo en esta campaña lo mismo. Vamos a contar lo que de verdad están viendo los estadounidenses y no lo que quieren vendernos las terminales de otros poderes. Hablando de otros poderes, a la vuelta de la publicidad, no se lo pierda. Viktor Orbán, el premier húngaro, en su discurso de otoño, que ha hecho una absoluta reivindicación de la soberanía nacional y de la democracia auténtica, es decir, basada en una comunidad política de carne y hueso, ¿verdad?, frente al globalismo, Bruselas, la eurocracia, etc. Imprescindible. Estamos de vuelta y vamos con otro asunto extraordinariamente importante. Hemos visto Estados Unidos, vale. Clave de la política norteamericana y mundial en los últimos años, la voluntad de afirmar un poder nacional frente a otro tipo de política de carácter transnacional, globalista. Es un cambio histórico radical. Y lo mismo se está viviendo también en Europa, con otros nombres que no son el de Trump y que son, por ejemplo, el de Viktor Orbán. Hungría. No ponga usted una ceja más alta que otra. Pero esa gente en el año 56 salió a morir por su libertad. Y murieron porque nosotros les dimos la espalda, sobre todo los americanos, por cierto. Así que, menos bromas. Esta gente ha construido un país que quiere ser libre, contra todo y frente a todos.
Y ahora se encuentra con que lo que para ellos era el oasis de la libertad, que era Europa, eso que aquí llaman nuestros políticos Europa, resulta que está siendo de una opresión que no tiene nombre. Y los húngaros se han enfadado. Y Orbán se ha enfadado, y no es el único húngaro, porque de hecho la mayoría le siguen votando a él. Y hace unos días publicaba en varios periódicos magiares un artículo, su discurso de otoño, realmente extraordinario, porque es el enunciado de una alternativa democrática nacional frente a esta especie de mutilación bárbara de soberanías que estamos viviendo en los últimos años en Europa. Javier Villamor nos lo ha resumido, es así. Viktor Orbán, presidente de Hungría, ha escrito recientemente un largo discurso publicado en el medio conservador húngaro Magyar Nemzet y que ha sido traducido por la Gaceta, en el que deja claro cuál es su propuesta política para el país centroeuropeo y para todos aquellos gobiernos conservadores y democristianos. La doctrina según la cual la democracia solo puede ser liberal, ese becerro de oro, ese fetiche monumental, ha sido derrocada. Orbán no deja títeres sin cabeza y, en especial, señala como culpables de la decadencia europea a los liberales por atacar desde hace décadas los tres pilares principales sobre los que se ha sustentado nuestro continente: familia, patria e identidad religiosa. En sus ataques, los liberales apuntan a las cosas que son más importantes para nosotros, las piedras angulares del orden político que deseamos, los valores que están en el centro del legado conservador y democristiano, como la nación, la familia y la tradición religiosa. Parte de esa responsabilidad se la lleva Bruselas, la capital burocrática de la Unión Europea y centro neurálgico de todo tipo de leyes cada vez más ideológicas y alejadas de los verdaderos intereses de los europeos. Los ciudadanos de las naciones europeas pronto se han dado cuenta de que las instituciones europeas no les sirven a ellos, sino que sirven a los intereses de George Soros y los de su calaña. La mención a Soros no es baladí. Existe una guerra abierta entre el multimillonario especulador, disfrazado de filántropo, y el presidente húngaro. La guerra no solo se da en el plano político, sino también en el cultural, haciendo especial hincapié en la lucha contra la anticientífica ideología de género promovida, entre otros, por la Universidad Centroeuropea financiada por el mismísimo Soros. Esta batalla por la educación es parte de lo que se conoce hoy bajo el término batalla cultural y que engloba todos los aspectos de nuestras sociedades. Una batalla que es a vida o muerte por la supervivencia de una forma de pensar y de ver el mundo que los poderes globalistas quieren erradicar para que nada ni nadie haga frente a sus intereses. La única posibilidad para la democracia cristiana es comprometerse en una guerra abierta a nivel intelectual y político, es detener la prevaricación y dejar de actuar como un zopenco que no ve o no comprende lo que está pasando. Un poder globalista que se vale de la izquierda para llevar a cabo lo que sea necesario en cada país con el objetivo de desestabilizarlos y despejar caminos para que luego esos poderosos puedan hacer y deshacer a su antojo. Mientras tanto, la izquierda no nos dará paz. No podemos depender de ella, ni siquiera ahora, en medio de las enormes dificultades y en una pandemia global. Lo único que podemos esperar de ella es deslealtad y traición. Las próximas elecciones en Hungría están fijadas para abril de 2022 y Orbán sabe que los rivales pondrán toda la carne en el asador, como hicieron contra Trump, para desbancarlo de la presidencia. Los liberales se están preparando para la batalla decisiva en 2022. Detrás de ellos tienen a los medios de comunicación internacionales, a los burócratas de Bruselas y a las ONG disfrazadas de organizaciones de la sociedad civil. Hungría pertenece junto a Polonia, República Checa y Eslovaquia al Grupo de Visegrado, una asociación intereuropea cuyo objetivo es mejorar las relaciones políticas y económicas entre sus 4 miembros. Por el momento, este grupo ha demostrado con hechos que otra Europa no solo es posible, sino que es real y quiere hacer todo lo que esté en sus manos para mantener su soberanía e independencia y asegurar un futuro para sus ciudadanos fuera de los conflictos ideológicos, inmigratorios y económicos que están produciendo gran parte de las políticas europeas dictadas desde Bruselas. Vamos a ver, 3 conceptos fundamentales para entender de qué estamos hablando y que no haya confusiones. 1, cuando Orbán dice liberal, dice lo que es el liberalismo realmente existente, que diría Gustavo Bueno, que no es el viejo liberalismo de la limitación del poder y tal, porque eso ya no hay, que eso ya pasó. Ahora el liberalismo es fundamentalmente la disolución de las prerrogativas de los gobiernos nacionales en favor de estructuras de gobierno mundiales,
como es bien conocido, ante todo, y la desaparición de proyectos nacionales propios en beneficio del mercado. 2. Cuando Orbán habla de democracia iliberal, él mismo lo expuso en un discurso famosísimo hace tiempo, de lo que está hablando es lo siguiente: o entiendes tu nación como agregado de individuos, o la entiendes como algo más que la suma de los individuos. Si lo entiendes solo como agregado de individuos, pues en realidad todo depende de que la gente entre, salga, llegue gente nueva, etcétera, pero eso no es una nación. Si lo entiendes como algo más que la suma de los individuos, es porque hay una sustancia, una comunidad previa a los individuos que será posterior cuando esos individuos mueran. Y eso es una democracia en el sentido de Orbán iliberal. 3. Cuando Orbán habla de democracia cristiana, no hace referencia al pasteleo episcopal al que estamos acostumbrados en España o en Italia, sino a otro tipo de cosas. O sea, a una democracia cristiana, no a una democracia cristiana, que son dos cosas diferentes. Y hechas estas matizaciones que me parecen muy importantes para entender el texto de Orbán, ¿cómo lo veis? Pues muy interesante, sobre todo porque Orbán es uno de los poquísimos políticos europeos que se atreve a salirse de este consenso socialdemócrata que nos está asfixiando a todos, siquiera por aburrimiento, prácticamente desde que cayó el muro de Berlín, que es ahí en el momento en el que todo empieza a confluir, tanto en Europa como en Estados Unidos, toda la política, los medios de comunicación, la gran finanza, que no quiero llamarlos empresarios, porque son gestores y licenciados de MBA, no son empresarios como lo pueda ser Amancio Ortega. Bueno, todas estas clases se unen para formar una superclase, de lo que ya hemos hablado, y que tienen la misma ideología. Entonces, por fin, hay gente en Europa que esto, al menos, habla contra ello. Y ya el hecho de decir que hay un elefante en la sala, ya de por sí es sorprendente. Carlos Paz. La verdad es que, claro, yo creo que esto se ve muchísimo, cuando has dicho Orbán es uno de los pocos que se atreve, y se ha hablado aquí del grupo de Visegrado. Claro, es insoslayable que esta gente está hablando como está hablando porque había un telón de acero, porque han estado ajenos al proceso y a la evolución política de la izquierda y de la derecha en Occidente. Es como si se hubieran quedado congelados, y ahora vamos a llegar a Europa y nos vamos a encontrar la Europa de antes. Y no, se encuentran una cosa completamente distinta. Es más, se encuentran cosas que ni siquiera el comunismo se atrevió, por lo menos el comunismo soviético, pues ya hacia el final, cuando ya pasaron las primeras locuras de Lenin y tal, pues no atacaba a una serie de cosas, como por ejemplo el patriotismo. El comunismo, a pesar de ser internacionalista, en teoría, la guerra mundial lo hizo profundamente patriótico y se mantenía ese patriotismo y, no se atacaban a ese tipo de cosas y cuando cae el muro y se quieren encontrar con Europa, brazos abiertos, la popularidad de la Unión Europea, por ejemplo, en Polonia es altísima, nadie se quiere salir. La idea que se da aquí es como Polonia es el chico malo que habría... Porque se quiere, no se quiere ir nadie. Lo que no quieren es que esto los pelendengues. Exacto, lo que no quieren es una cosa tan sencilla como queremos seguir siendo húngaros, queremos seguir siendo polacos. Nos ha ido bien, nos gusta. ¿Por qué no podemos seguir siendo Hungría? ¿Por qué no podemos seguir? ¿Y por qué no podemos seguir siendo España? ¿Por qué no podemos seguir siendo Francia? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Eso es antidemócrata. La élite política eurócrata profesa a los pueblos europeos reales el mismo asco que la casta política, mediática, etcétera, norteamericana a su propio pueblo. Y de ahí reanudo la idea que lanzaba antes Paz al mismo tiempo de que los Estados Unidos en el fondo también son provincia del mismo imperio que ya se parece cada vez más al de Star Wars. Javier Villamor. El discurso merece la pena leerlo entero. Javier Villamor se lo ha leído entero 2 veces, me consta. En húngaro. Luego sabes que tengo mis contactos en Hungría que pues, para temas de contexto les pregunto siempre, ¿no? Y esto lo he escrito porque con el tema del coronavirus no se puede. Pero sobre todo me ha gustado mucho lo que hablan, y que más siempre que hablo con ellos lo suelen nombrar, que es el chantaje. Que más es, si pensamos ya en cómo funcionan estas superestructuras de poder, lo mismo que pasa con la Unión Europea en África. O sea, el chantaje económico, usted quiere dinero, imponga leyes de género, imponga aborto, imponga etcétera, etcétera.
que es lo que, digamos, Orbán ya ha dicho, estamos hartos, esto ya tiene que parar. Sobre todo también, por lo como decimos en el vídeo, el tema de Soros. Además es curioso porque aquí, que Soros solo lo hablamos aquí, 4 gatos y nada más, allí es lo que se llama mainstream, o sea, allí es lo normal. Allí lo normal es poner a parir a este hombre y todo lo que significa el globalismo en los medios de comunicación. Y en unos carteles gigantescos. Carteles en la calle, han prohibido enseñar en la Universidad Centroeuropea el tema de ideología de género, financian televisiones para jóvenes, medios de comunicación, actividades, es decir, justo lo contrario. No digo que es como si viajáramos a Oriente Medio, que es como ir a Marte, sino justo la inversa, la otra Europa. Es decir, una Europa que existe, que es real, que quiere defenderse y además que está poniendo en todos los medios. Pero una Europa que hubiera entendido el general de Gaulle o que... Sí, es la misma Europa de los pueblos, que eso puede sonar muy nacionalsocialista, como queremos entenderlo, pero es la Europa que es la Europa de los pueblos. Y además es la que, como estabas diciendo, yo no quiero dejar de pertenecer a esto, lo que quiero es que tú dejes a mí de chantajearme, de ponerme el puñal en el corazón diciendo que o hago esto o estamos fuera, ¿no? Es decir, también hay que ver los dos caras de la moneda. Fernando Paz. Bueno, he dicho una serie de cosas. Soros, claro, sería... ¿Soros? Perdón, Orbán. Es que una de las cosas es sobre Soros. Es verdad, acaba de decir Javier Villamor, en España hablas de Soros y no sé, o no se entera nadie de qué va la vaina, o sea, dicen Soros tal, o lo malinterpretan y siempre parece que se te pone cara de conspiracionista y todas estas cosas. Y Soros es un señor muy importante que está teniendo un gran efecto sobre el mundo entero y particularmente sobre Europa. Y el caso de Hungría, donde Orbán además le ha acusado públicamente de ser el responsable de la inmigración desatada, ilegal, etcétera, pues no puede ser más representativo de lo que es Soros. Para el español medio digo que pueda estar viendo esto en este momento y que diga, ya estáis con Soros, qué gente más rara, sois los únicos que habláis de Soros. Pues pregúntese usted, televidente que está viéndonos en este momento y que no nos oye más que a nosotros hablar de Soros, ¿por qué los demás no hablan de Soros? Porque en otros sitios sí se hablan de Soros, porque Trump habla de Soros y porque Orbán, por ejemplo, habla de Soros. ¿Otra Europa es posible? Claro que sí, es muy importante esto. Estamos en un contexto político-ideológico en este momento en el que parece que no hay otra posibilidad de que el mundo sea como es y de que el mundo necesariamente tiene que ir en un determinado sentido, en el sentido que quiere el globalismo. Hay que decir que no es así y que es posible otra España, otra Europa y otro mundo, y que se puede construir, por supuesto que sí, desde otras bases diferentes. Y eso, en definitiva, por no alargarme más, es lo que está diciendo Orbán, crear nuevos o crear la nueva Europa sobre la vieja Europa, sobre la cultura que es propiamente europea, porque la construcción de Bruselas no es Europa. Bravo. Yo me quedo con lo que tú decías de Gustavo Bueno, otra frase del fundamentalismo democrático que hablaba él, ¿no? Sí, cierto. Es decir, Orbán está criticando precisamente ese fundamentalismo demócrata-liberal. Demócrata-liberal. En el que parece que no, Fukuyama, ¿no? Se acabó el mundo. O sea, esto es el único sistema de gobierno que existe. Y de paso sirva como recadito para quienes en España, yo creo que con la mejor intención del mundo, no me cabe ninguna duda, ¿verdad?, reivindican lo liberal como una forma de afirmación de la soberanía nacional. Eso era antes. Ahora ya no. Hace siglo y medio, vamos. Bueno, bien, ahora ya no. Es decir, desde el momento en que tú crees que lo económico prima sobre lo político y, por tanto, la soberanía nacional debe plegarse a la marcha autónoma de un mercado transnacional, que luego resulta que no es autónomo, pero bueno, el liberalismo ya no sirve para defender a la soberanía nacional, simplemente. Es decir, está muy bien como instrumento de reparto de poderes, todo ese tipo de cosas. Sí, de acuerdo, es nuestra tradición política, pero cuando ahora hablamos de liberalismo, hablamos de lo que está hablando Orbán, que al final es la cuestión. Y por cierto, que en ese liberalismo coincide hasta Podemos. Es la destrucción de las soberanías nacionales y otros mandan. Otros que usted además ya sabe quiénes son. Que no es usted, que no somos nosotros, pero podemos serlo. Para eso hemos hecho el Club de Amigos. Aquí estamos convencidos de que a todo esto se le puede dar la vuelta. Y usted puede escuchar aquí cosas sobre Trump, sobre Orbán, etcétera, que en ninguna otra parte puede escuchar, porque somos libres, y somos libres gracias a usted, y queremos ser todavía más libres, y por eso necesitamos que aún haya más amigos que nos apoyen en esta tarea. La única batalla que seguro que no se gana es la que no se da, y nosotros la queremos dar, y usted también, pero hace falta munición, y nuestra munición es el Club de Amigos. Llame ya, 91-616-2464, o entre en Instagram, que está teniendo un éxito arrollador, @clubdeamigos_tv, y ya verá que es muy barato, que es muy fácil, y es el momento. Hay que actuar ahora, si no, luego solo será llorar. Para poder ver cosas como las que hemos visto o como la que viene ahora después de la publicidad. Vamos a hablar en serio de la cuestión del aborto, por ejemplo. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, vamos con el asunto que estábamos glosando. Vamos a ver, la cuestión del aborto, que es el típico tema, que además ya mucha gente se va directamente, porque es que ya le...
Bueno, nosotros hay banderas que no vamos a dejar. Y esta es una bandera fundamental, aunque solo sea porque nos estamos quedando sin gente y sin niños, y una Europa sin europeos, una España sin españoles, pues dejará de existir. Y que todo el mundo haya pasado por el aro de creer que el aborto es un derecho humano, pues es una cosa de locura. Hay quien no, y hay quien tiene iniciativas muy brillantes. Vemos lo que nos cuenta María Ariza y después lo comentamos. Nos hemos venido hasta la parroquia de San José María Escrivá de Galaguer en Madrid para contarles una noticia diferente, y es que en unos instantes aquí dentro serán bautizados 24 niños que iban a ser abortados en el seno materno, y gracias a fundaciones como Más Futuro, que es la que participará de este evento, siguen adelante. Sus vidas son salvadas porque hay más opciones alternativas al aborto. Hablamos de pandemias en medio del coronavirus y nos olvidamos de la pandemia que más azota a nuestra sociedad, y es la pandemia del aborto, porque 95.000 niños son abortados en España cada año y sin embargo parece que no hay más opción. Vamos a participar de este evento para darles una visión de cómo se puede cambiar el mundo, cómo va a suceder aquí ahora, porque los 24 niños podrían haber sido asesinados por sus madres y sin embargo van a compartir este momento de felicidad. Vamos a entrar ahora mismo a participar de ello. Parroquia de San José María Escrivá, Madrid. 24 niños agarran a sus madres a medida que el agua de la pila bautismal cae por sus cabezas. 24 niños sonríen, lloran a veces. 24 niños celebran la vida. Es el bautismo de todos ellos, niños rescatados. Y se preguntará, ¿rescatados de qué? Rescatados de haber sido abortados. Gracias a los rescatadores Juan Pablo II y fundaciones como Más Futuro, algunas madres siguen adelante con sus embarazos en lugar de sumarse al peor de los genocidios. Y lo hacen gracias a esos voluntarios que pasan horas y horas delante de los centros abortistas para poder llegar a las mujeres que se disponen a entrar. Lo hacen en un solo minuto, en el que tratan de abrir los ojos a esas mujeres a las que nadie más ofrecerá una ayuda alternativa, porque ni el Estado ni muchos médicos les darán otra opción. Yo no sabía que estaba embarazada, yo me estaba cuidando. Entonces el mismo doctor me dijo que sí tenía que abortar porque tenía muchas pastillas encima. Entonces me mandaron a Isidora a que haga eso, pero me arrepentí porque un día antes me subió la tensión y me ingresaron. Entonces me hicieron ver a la bebé que estaba todo bien, hicieron exámenes que estaba todo bien y que estaba formadita. Y a veces nos encontramos muy solos, no tenemos ayuda ninguna estatal, las ayudas estatales son nulas. Al revés, parece que penalizan a una mujer que tiene más de un hijo, no encuentran sitio para vivir, no encuentran trabajo para poder ser independientes, el Estado no les subvenciona ni la leche, ni los pañales, ni la guardería, porque guarderías gratuitas, eso es una absoluta quimera. Parroquia de San José María. 24 niños que podrían haber sido asesinados por sus madres son bautizados por el obispo de Madrid, don Carlos Osoro, pero fuera de esa iglesia lloran 95.000 que no tuvieron su misma suerte. Ellos no podrán ser bautizados, ni reír, ni llorar. Son los 95.000 abortos que se cuantifican cada año en España y en los que ni siquiera se cuentan los abortados con fármacos o clandestinamente. Y si les aterroriza la cifra de niños asesinados cada año en España, peor es la cifra que da la Organización Mundial de la Salud. Según las estimaciones de la OMS, se realizan en el mundo alrededor de 56 millones de abortos inducidos cada año. Y por si todo ello fuera poco, la cultura de la muerte y en especial el aborto causarán graves problemas al país en el futuro. Estamos ante una crisis demográfica muy grave, un invierno demográfico según el INE, con una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y un rápido envejecimiento de la población, pero el Estado, en lugar de apoyar a familias y embarazadas, seguirá con sus batallas legislativas para relativizar la muerte. Primero Felipe González, después Zapatero, después el Partido Popular y ahora la ley de eutanasia. ¿Qué será lo siguiente? El lobby abortista cada vez tiene más fuerza, pero ese lobby tan aplaudido por el feminismo no tiene en cuenta a la mujer, ni a la que mata, ni a la que muere. Como nos dicen muchas, tú salvaste a mi bebé, pero me rescataste a mí. El síndrome de posaborto existe. No se puede decir que no existe, es mentira. Porque ellas saben, ellas son las que se meten en la cama todas las noches sabiendo que han elegido que su hijo no viva. Y eso es algo que no se puede borrar. Tú te puedes cambiar de todo, de trabajo, de amigos, de país, de todo. Pero a tu hijo, ¿quién te lo devuelve? Parece que el aborto es la vía más fácil, la vía más rápida de acabar con un embarazo. Pero el aborto en realidad es la vía más fácil de acabar con la mujer. Bueno, este es un debate que ya en España no plantea nadie, ni siquiera quienes lo abanderaban hace 10 años.
y que nosotros queremos seguir planteando sencillamente porque es una cuestión de justicia, hay cuestiones que son objetivas. Es decir, vamos a ver, uno puede someter a debate la cuestión del aborto como se debatía en los años 80, es decir, como un mal objetivo al que se le podían encontrar tales o cuales salidas. Bueno, eso es un debate. Lo que hay hoy no tiene nada que ver con todo eso, porque hoy es una especie de gesto sanitario que forma parte del repertorio de derechos del individuo. Y eso es una auténtica locura. Pero es exactamente donde estamos. A mí me ha gustado mucho en este reportaje lo que ha dicho una de las madres, que ella cambió de opinión en cuanto tuvo en sus manos una ecografía de su hijo. Claro. Por eso hay una oposición frontal de todas las feministas, de todos los progres, de todos incluso los extremos centristas del mundo que ha habido y que habrá, para que se erradiquen las ecografías, para que no exista la posibilidad de que se hagan una ecografía de manera obligatoria a las embarazadas antes de abortar y tomen una decisión con plena conciencia de lo que están haciendo. O sea, se habla mucho del consentimiento informado, de conocer los estudios que vas a hacer en la universidad, de enterarte de los créditos, de todo esto. Sin embargo, esta sociedad permite que una mujer tome una decisión tan fuerte, tan brutal como esta de abortar, porque sí. Cuando toma la decisión. Cuando toma la decisión y no se la imponen, que esa es la otra. No, es que cuando la famosa ley que el Partido Popular todo lo que quería modificar es que hubiera consentimiento de los padres, etcétera, se estaba produciendo realmente una especie de gigantesca hipocresía. El problema no es que los padres sepan que la niña de 16 años va a abortar, el problema es la cantidad de menores, la cantidad de niñas entre 16 y 18 que van empujadas por los padres, por los maridos, por los novios, Claro, este es el problema. Es decir, que realmente lo que estaba planteando el Partido Popular era exactamente al revés. De la información huyen como del diablo. O sea, lo que no quieren es que una mujer tenga la imagen de la criatura que lleva dentro. Eso es lo que tratan de evitar por todos los medios. Y dándole la vuelta al argumento, lo que llegan a decir en el colmo del cinismo que ya hay que tener es que la mujer vea la imagen del feto que lleva, coarta su libertad. Es que la realidad coarta tu libertad, ¿verdad? Es algo verdaderamente impresionante. Y a estas alturas, como bien dices, esto lleva planteado desde los años 70 en términos legales en algunos países, en España en los años 80, no darse cuenta de verdad a estas alturas, aparte del daño demográfico, etcétera, que hace a la sociedad, pero no darse cuenta de que constituye una piedra esencial en el camino que hemos construido como una sociedad deshumanizada, hay que ser muy descerebrado, de verdad, para no darse cuenta de esto. El aborto, como lo que vamos a hacer ahora con la eutanasia, es algo esencial para comprender ese proceso de deshumanización social. Carlos. Lo que hay que entender, yo creo, que es fundamental, es que, tal como está planteado, el aborto es un sacramento. Es el gran sacramento de la modernidad. Por eso es lo intocable. Lo he recordado bastante en la muerte de la juez esta del Supremo, Ginsburg. Las declaraciones de las mujeres, es un verdadero piedra de toque exactamente igual, invertida, y es por eso, digamos que es un núcleo fundamental de todo lo que anda mal en nuestra sociedad. Precisamente el aborto que empezó. El aborto, lo primero que hay que decir es perverso, es absolutamente perverso. Pero planteado como tú lo estabas planteando, de un debate diciendo, bueno, esto es una cosa mala, pero puede ser... Entras en un proceso que ha acabado como lo estamos viendo ahora. ¿Cómo lo estamos viendo ahora? Que se diga que coarta la libertad el poder ver lo que es un documento médico, que evidentemente el conocimiento es la base de la libertad. Tú solo puedes ser libre si conoces lo que estás eligiendo. Hemos acabado en las leyes que ya se han aprobado en estados como Nueva York de aborto por nacimiento parcial, que hasta el último, que le falta la cabecita, pues está ya naciendo el niño, pues todavía puedes abortar. Es más, tienes menos riesgo. Hemos llegado a que un periodista grave a altas funcionarios, a altas directivas de Planned Parenthood vendiendo tejido fetal. Aquí lo vimos, efectivamente. Y al que se ha perseguido es el periodista y dejadas completamente en paz
las directivas en cuestión, siendo un clarísimo delito. Precisamente, por cierto, la que hizo en la persecución a Adelaide fue Kamala Harris. Bien, hemos acabado en esta ley que decreto que acaba de aprobar Trump en contra completamente de todos los demócratas y progresistas, que es sencillamente que si tú haces un aborto y te sale mal y el niño está vivo, y está fuera, ya tienes que atenderle y no dejarle morir. Es lo más evidente. Es decir, que la gente esté ya también contra eso, pone los pelos de punta, ¿sabes? Es decir, cuando Juan Pablo II hablaba de una cultura de la muerte, la primera vez que lo escuché me dije, bueno, es la típica hipérbole de un líder religioso, la cultura de la muerte. Es la cultura de la muerte. Y lo estamos viendo en todo, estamos viendo en un entusiasmo por la muerte que pone los pelos de punta, igual que en la eutanasia, que ya hemos visto cómo se empieza con película de San Pedro en caso tremendo, y se acaba en una Holanda o en Bélgica diciendo pues que estaba deprimido. Bueno, sí, ya sé que ahora no quiere morir, pero en su día dijo que sí y tal. Cuidado. Señores, que no nos queda más tiempo. Javier Villamor, muchísimas gracias. Don Carlos Esteban, un placer. Don Pedro Fernández Barbadillo, le recuerdo el libro, el último de Barbadillo, Los Césares del Imperio Americano, en Homo Legends. Y don Fernando Paz, mil gracias. Nos vemos en La Inmensa Minoría, y ustedes que tengan un excelente fin de semana, confinados o no. Nosotros aquí seguiremos al pie del cañón. Buenas noches.